Ah, sí, ya estoy viendo muy pro la cosa, la verdad. Me empezó a dar un poco de FOMO. Una vez que estaba yo muy preocupado por el dinero, David voltea y me dice, a ver, Iván, acuérdate que no lo estás haciendo por dinero. No es por dinero. El dinero llega. Y el dinero va a seguir llegando porque lo estás haciendo bien, porque quieres hacerlo. Lo haces porque te gusta. Yo no me levanto y espero nunca hacerlo porque creo que acabaría con mi esencia como persona ay, hoy quiero 2,5 millones. No. Termina el curso y cuando el señor le toca dar su testimonio ya para terminar, él se levanta y dice, quiero agradecer a todo el equipo. Y dice, pero en especial hay una persona que ha marcado el curso y que me ha dejado, y empieza a llorar. Y yo así, tú, me dice, tú. Y yo dije, no, pues ya me va a hacer algo. Me dice, gracias, cabrón, porque estoy viendo lo que le estoy haciendo a mi hijo y no me doy cuenta. Ay, en ese momento, créeme que ahí hubo un choque muy grande porque dije, caray. O sea, todo lo que entonces a mí me pudo haber pasado está impactando en alguien más y puede ayudar. Nos pasan las medidas y Iván se queda y le digo, o sea, eran muy peculiares las medidas. Le digo, no me corresponde. Y Marco, ¿quién es? Y, o sea, nosotros, es que dinos. Ok, no les puedo decir más, pero es Yalitza. Le dije, Iván, en ese momento le dije, a huevo, le dije, ¿ya quedó? Le dije, sí, vas a ver. Y fue como bien padre porque, o sea, esa parte donde me dice, no, maldito, o sea, lo decretamos, saliendo del cine literal, lo decretamos, fue en enero cuando la vimos. Y justamente cuando pasa todo eso, realmente pues llega ella, sí se viste, se pone el vestido, él nos avisa, ¿sabes qué? Se puso el vestido, se lo puso 2 veces. Entonces nosotros dijimos, fue el rojo. Y justamente ya sale después todo eso, sale la portada y pues pum, ahí fue cuando en ese momento nos pusieron en la mesa y fue cuando aparece Ian en la primera ocasión, ¿no? Como de, caray, ¿quiénes son? Un podcast que te ayudará a hacer lo más difícil, que es empezar. Y recuerda, solo hay uno como tú en todo el universo. No estás loco, eres el primero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Contramoldes, un espacio creado para contar historias de valientes que esculpieron su propio destino fuera de los moldes tradicionales. La intención de este podcast es inducir a las personas que nos escuchan a hacer lo más difícil, que es empezar. Empezar ese sueño, empezar esa meta o empezar esa idea que has tenido durante toda tu vida y que simplemente no la has llevado a cabo por el miedo de qué puede pasar. Y bueno, para esto es este podcast, para que te pueda ayudar a dar ese salto. Y bueno, hoy tengo unos invitados sumamente especiales, 2 cracks en el diseño. Son personas que, bueno, han estado en pasarelas en Dubái, en París, en Nueva York, en Londres. Han hecho vestidos para personajazos como Ángel Aguilar, Paris Hilton, Naomi Campbell. Y bueno, la lista continúa. Sin más ni menos, les presento a mis queridos amigos Ian Day, Iván y David. ¿Cómo están? Los aplausos de fondo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar platicando aquí contigo hoy, de conocerte y sobre todo de ser parte de este proyecto que está bien perrón y te va a ir muy bien. Vas a ver. Qué bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Estamos muy contentos. De verdad que cuando nos dijeron que íbamos a participar en un podcast, para nosotros fue como compartir nuestra historia. Nos ha ayudado a recordar lo que llevamos vivido nos hace cada vez más, cada que lo volvemos a contar, nos hace encontrar el por qué seguimos aquí. Uh-huh. Pareciera que hoy lo dices como si fuera un súper logro, pero para nosotros ha sido un escalón. Cada cosa que tú mencionaste ha sido un escalón. Entonces, volverlos a retomar es como cuando vas al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio y es no por subirte a la escaladora ya eres el mejor. Hay que estar todo el día, todo el tiempo hasta que realmente logras el objetivo que tienes. Y pues recordar y volver a vivir las cosas nos hace cada vez más humanos, creo yo. Claro, de hecho, lo que les comentaba detrás de cámaras, quiero que esto no sea una entrevista,
¿sí? Quiero que sea una plática entre amigos, no la sientan como entrevista, quiero que platiquemos y que le mostremos a la gente qué hay detrás de Iván y David, qué hay detrás de ese trabajo duro, porque como tú lo dijiste, muchas personas solo ven el éxito, todas las personas ven lo que hay detrás, las pasarelas, los artistas, los viajes, todo, pero no ven todo lo que hay detrás, ¿no? Todo ese trabajo, todos esos fracasos, todas esas cosas difíciles, esas desveladas, todo lo que ustedes solo saben y que ahorita nos los van a contar, que se han llevado detrás para estar hoy en día aquí hablando conmigo, ¿no? Eso mero. Y bueno, quiero empezar hablando de ustedes. ¿Cómo se definen? Si quieres empezamos con ti, Iván, y luego con David. ¿Cómo te defines? Híjole, no sé. Solía decir que cariñoso, pero de repente no. Soy nada cariñoso. Siento que soy una persona muy determinada. Cuando me pongo un objetivo es muy difícil que me desvíe. Me gusta mucho perseguir literal la chuleta. Es algo que me es nato. Estoy todo el tiempo en mi cabeza trabajando. Una vez que por alguna situación nos llega un proyecto nuevo, una situación nueva para cualquier cosa, dejo de dormir. No, me cuesta mucho trabajo como separar. Si me emociona, me dejo ir como gorda en tobogán y no me detengo. O sea, cuando menos acuerdo ya la regué porque fui demasiado exigente o demasiado... ¿Cómo decirlo? Entregado, sin necesidad. A veces es mucho más fácil de lo que me lo imagino, pero sí soy muy acelerado en muchas cosas y cuando menos acuerdo estoy ya con todo en el asador. Ok, perfecto. Soy muy espontáneo, soy muy enojón. Okay. También sé muy bien qué me gusta, qué no me gusta y lo hago saber. Y sobre todo creo que soy muy obstinado, me gusta mucho hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, justo parte de lo que vamos a platicar, yo creo, tiene mucho que ver con estas dos personalidades, porque cuando Iván se pone mucho la meta, yo busco esa libertad para poder hacerlo de la mejor manera y que lo disfrutemos, pero llegamos a un punto que probablemente si él fuera tan obstinado solamente y yo tan libre, no aterrizaríamos las cosas como él hacemos. Entonces creo que parte de nuestras personalidades el día de hoy se juntaron por una razón que nos tienen aquí y que justamente eso hace que esto que hoy vamos a platicar sea tan especial para todos ustedes. Claro, súper. Quiero conocer los inicios de Ian Day. ¿Y a qué me refiero? De su niñez. ¿Por qué? Porque creo que la niñez, lo que haces de niño, apunta mucho a lo que vas a llegar de adulto. Sí. ¿Qué jugabas? ¿Qué películas veías? ¿Cómo era todo ese proceso? Entonces, quiero preguntarles, ¿qué hacían de niños, caray? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Cuáles eran sus sueños? Híjole, pues es que está bien padre porque creo que es como... Va a ser como parte de un cliché, pero bien padre cuando lo pudimos platicar los dos, que fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos haciendo lo mismo que en ese momento. Cuéntalo. A mí me gustaba mucho, desde muy niño he sido fan de Disney, ¿no? Todas las películas, nos tocaron... O nos tocó solamente esa magia de Disney cuando es todas estas películas, El Rey León, Blancanieves, y pues ya estamos mayorcitos, ya más sugar daddy que andarlo buscando. Entonces, justamente, pues crecimos con estas películas y una de mis películas favoritas ha sido La Bella Durmiente. Si te digo que ha sido de mis favoritas es porque me la sabía completita. Todavía. La llegamos a ver hace como un par de años atrás y... Me dice, Iván, me impresiona que los diálogos me los sé todos porque se me quedó grabada. Y solamente en ese entonces, seguramente ustedes, no sé si lo vayan a conocer, probablemente porque están en el equipo sí, pero la tenía mi prima. Tuve oportunidad de verla 3 veces nada más porque era en el formato beta, no VHS. Entonces solamente la pudimos ver en su casa, que ella tenía las 2 y por eso no pude yo ver más la película. Entonces cuando la viera absorbe todo y me aprendí los diálogos. Fue una cosa maravillosa y pues me traumé con la película. Yo jugaba, mi hermana tenía Barbies, a mí mi papá me compraba muñecos, yo no me gustaban los muñecos y mamá, agarra las Barbies de tu hermana. Mi hermana ni las pelaba. Entonces justo eso es bien padre porque pues yo jugaba, pero sobre todo era hacerle como el vestido, ¿no? Que empiezas como había uno que tenía azul, al final La Bella Durmiente sale azul, todo, entonces azul y rosa, pero pues bueno, el vestido que en ese momento tenía mi hermana era azul. No, bueno, el jugar, darle la vuelta desde las piernas, ver cómo la tela se
se movía, se desenvolvía, el saber cómo se extendía la tela, realmente era una figura que tenía un circulito al centro que era la cintura y que, o sea, ir descubriendo todo eso de chiquillos es algo tan bonito porque, pues, marca, ¿no? Vas marcando tu niñez y de cierto modo se te quedan grabadas en la cabeza. Y cuando platico con Iván alguna, le digo, a ver, ¿cuál es tu, ya que empezamos con todo esto, le digo, ¿cuál es tu película favorita? Y yo, La Bella Durmiente. No, la verdad es que de verdad me encanta la película. Yo ni siquiera me acuerdo cuántas veces la vi, pero tampoco me aprendí los diálogos, ¿por qué no? Pero sí me fascinaba y el ver cómo el vestido se movía y demás. Los dos tenemos hermanas, su hermana es mayor, la mía es menor, y yo con la mía generé como una complicidad porque a mí tampoco me dejaban jugar con las Barbies. Entonces, okay. Mi hermana tenía la morena, una pelirroja, la güera, y a mí, o sea, que fueran diferentes me encantaba. Si alguien les cortó el cabello fui yo, si alguien las peinaba era yo, si les compraban, si peleaba por ir al mercadito a comprarles vestidos era yo, y yo escogía las cosas, y mi hermana bien dejada, sí, yo hacía lo que quería. Entonces, como no nos dejaban, siempre era como escondidos. Mi papá llegaba, yo agarraba un carrito, ya mi hermana se agarraba jugando con las Barbies y demás. Cuando nos platicamos esto, fue muy, ¿cómo decirlo? Fue muy curioso, porque cuando iniciamos Ian Day, el primer proyecto, que está un libro aquí abajo que hicimos juntos, nació como ¿cómo decirte? Como un hobby. Un día le encargan un vestido a él, me encargan un vestido a mí, y empezamos a coser cada quien por su parte. Y para la graduación de mi hermana de la universidad, que también estudió mercadotecnia como tú, yo estaba decidido a hacerle el vestido. Le había hecho ya el vestido de sus 15 años, que solo Dios sabe cómo hice. Mi maestra en aquel entonces, Marta Rubalcaba, me ayudó a hacerlo porque pues apenas estaba en primer semestre, creo que estaba en segundo, una cosa así, cuando hice ese vestido. Entonces, cuando llego a hacer el de la graduación, le dije, ¿sabes qué, David? Que ya trabajábamos juntos, y no en Ian Day, sino para otra empresa. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un vestido para mi hermano, no sé qué, ¿me ayudas? Sí, órale, te ayudo. Ya él tenía su máquina, yo tenía la mía, él tenía maniquí, yo no tenía más que la máquina. Y nos juntamos y empezamos a hacer el vestido. Y entre más empezábamos a hacerlo, David tiene una imaginación que no te puedes... O sea, de verdad, no hay manera. Y futurea... cabrón, al ratito te platicaré uno donde sí me dejó así. Entonces, justo estábamos haciendo ese vestido, llegando a ese punto donde le digo, ¿sabes qué? Bueno, empezamos con ese vestido y de repente fue otro y otro y más y más y más. Y llegó un punto en que juntamos como 80 vestidos que habíamos hecho en un año. Y le digo, ¿sabes qué? Que la gente nos pregunta... Y es un chin, pues es que ¿cómo te enseño los vestidos si no tengo no tengo nada? Entonces le dije, hay que hacer fotografías. Tenemos unos muy buenos amigos fotógrafos, conseguimos fotógrafos, nos fuimos a México, decidimos tomar fotografías con una modelo profesional, contratamos una modelo en México, hicimos fotos. Y con el tiempo, bueno, si voy tan allá, después nos regresamos si quieres a la historia todavía. Cuando llegamos al punto que ya habíamos fotografiado la güera, la pelirroja, la de todos los colores, fue A ver, la güera, la pelirroja, la trigueña, la morena, todas, cuando fotografiamos a todas es que nos dimos cuenta que seguíamos jugando a las Barbies. Okay. Y para nosotros y cada vez era, y ahora quiero una que tenga el cabello tal, y era como... comprar una Barbie, ¿sabes? Y era en el tamaño que queríamos, como nos gustaba, era como escoger una Barbie para nosotros. Entonces era increíble. Y eso en específico cuando se trata de hacer las fotografías. Pero cuando llega una clienta aquí, es como si tuviéramos otra vez una Barbie. Y ahora te habla y te dice qué quiere. Entonces es como, perfecto, entonces vamos a hacer esto y nosotros seguimos jugando, ¿no? Fíjate que, yéndome a la pregunta de niños, que va a acompañar muy bien con lo que Iván te platica. Cuando yo jugaba, además de eso, jugaba con mis primos y ya sabes, no típico que pues las casas están en construcción todavía, la casa de la abuela todavía no la termina, entonces estábamos jugando en la casa de mi abuela por parte de mi papá y me acuerdo que estaba con mis primos y le dice una tía a mi papá, me dice, Juan Carlos, mira muy bien a tu hijo. Y mi papá, pues, después me lo platicó mi tía. No mi papá, ni mi papá ni me dijo nada. Mi tía fue la que me dijo. Me dice, es que yo le decía a tu papá que te viera bien porque tú eras diferente. Me puse a organizar en todo el montecito que era yo. O sea, me visualicé. Era aquí va a estar el módulo y por aquí van a bajar los carros. Entonces me la pasé. Yo, no. Y pero desde arriba yo, no. A ver, no. Aquí va a estar el estacionamiento. El hotel está de este lado. Y vamos a construir un puente. Entonces empecé a marcar todo. Y estaban todos en chinga. A ver, ¿y qué sigue? Y yo, no, de este lado vamos a poner la carretera. Y yo, vete por unos tablones que están allá. O sea, todo armamos.
Y ya cuando ya uno de ellos dice, ya armamos la ciudad. Y yo, ya la armamos. Y dice, pues ya jugamos. Y yo, no, pues jueguen ustedes. O sea, como que yo ya me divertí con lo que estaba haciendo. En realidad ni quería jugar. Yo quería como que se viera todo increíble para entonces ahora sí ya dejar que jugaran. Y parte de eso tiene mucho que ver con nuestro proceso creativo, porque al final a mí me toca esa parte. Bueno, no que me toque, sino adquirí esa parte porque me gusta mucho pensar en el proyecto final, ¿no? Trabajar desde la idea, la concepción, la semilla y ver cómo logra y germina y termina. Eso es lo que todo el proceso de Yandy nos lleva, que viene desde tu niñez, porque efectivamente no es, ay, un día me desperté y dije, voy a estudiar diseño. No, o sea, va poco a poco, desde tus programaciones infantiles, desde lo que te va pasando de chiquillo, te va formando, pues, para que hoy vayas haciendo esto que hacemos. Claro, como tú lo dices, todo lo que a veces hacemos como niños, desgraciadamente a veces los papás limitan mucho eso, como lo dicen. Hay niños que tienen talento para el diseño, para un deporte, y a veces los papás los meten a estudiar matemáticas, ¿no? O a estudiar eso, y no explotan ese talento, ¿no? Claro. Lo que voy con ustedes es que todo lo que ustedes me cuentan es un reflejo de lo que ahorita están haciendo, ¿no? Ajá. Entonces eso está genial. Platíquenme cómo era la relación con sus padres. ¿Cómo era el proceso en el sentido de todo en general, de sus sueños? ¿Cómo era la relación en el sentido de su mamá o su papá? ¿Cómo era eso? ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver a todo lo que ahorita están, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Voy. Fíjate que fue, pues fue en su momento una infancia un poco, pues sí, fue un poco pesada, fue un poco cardíaca. Yo me encantaría poderte decir, fue increíble, me cuidaron. No, la verdad es que mi papá nos maltrató mucho. Tanto a mi hermana iba a decir 4 hermanos, pero mi hermana falleció a los 11 años. Y justamente fueron mi hermana mayor, soy yo el del medio y mi hermano menor. Y justamente a cada uno de nosotros, a mi hermana y a mí, nos tocó más fuerte todavía esa parte con mi papá. Digo, hoy en día todo está bien, no se preocupen, todo bien con mi papá y la verdad es que una cosa muy, muy linda porque fuimos sanando muchas cosas, pero la infancia no, la infancia fue justamente esa parte, una traba increíble en las matemáticas, que no tienes una idea, que mi hermana, David, si sabes cuánto es 2 más 2, pero la presión de mi papá viéndome, yo, no, y si no, está bien, y me sudaban las manos y me empezaron a salir mezquinos de la ansiedad, y o sea, una cosa que empezaba sude, porque era me va a preguntar, y aprende, está bien fácil las tablas. Mi hermana desarrolló una facilidad para los números como no tienes una idea, pero facilidad, y yo era no, es que, y me va a preguntar, ¿y qué? Pero ponme a dibujar. Ah, bueno, era una cosa y hacía letras. A la fecha me acuerdo que para un proyecto de una prima, yo estaba en la secundaria y estaba en la preparatoria y me dijo, ayúdame con una hoja de presentación. Y cuando llega me dice, ay, no puedo creer lo que pasó. Le digo, ¿qué? Me dice, la maestra me regresó la hoja, mi proyecto. Y le digo, ¿por qué? Porque me dijo, bien claramente les dije que quería que lo hicieran a mano, no a computadora. Y le dije, vieja tonta, pensó que lo habíamos hecho en la computadora. Y me dice, exacto, me dice, es que qué padre lo que me... Porque, pues, o sea, me discutí, ¿no? Dije, no. Y le puse colores y una precisión al momento de hacer el trazo que hice, porque era simplemente una hoja de presentación. A eso voy, o sea, cuando te ponen donde te gusta, pues ahí es donde debes de explotarlo. Y en mi caso no fue así. Yo, por más que mi papá insistió en deportes, me metió a karate, básquetbol, fútbol de plano no pudo. Y no, yo le decía, es que en karate me puse a llorar porque dije, es que yo no le quiero pegar al niño. Pero no le estás pegando. Y yo, y volteaba yo, no, sí te están pegando. Yo no le quiero pegar. Y me lloraba, yo, es que no le quiero pegar, pues no me he hecho nada, no le quiero pegar. Y mi papá no hallaba cómo, pero después yo le decía, mamá, ¿y si me meten a gimnasia? Porque pues para gimnasia me encantaba. ¿En dónde? Yo soy de Guanajuato capital, entonces pues, era venir a León para que me metieran a clases. Y pues no, ni dinero, ni a León, ni ganas de mi papá de podernos llevar. Entonces, justamente, digamos que fue, no quiero decirlo traumático, pero sí le batallamos mucho. Económicamente igual también. La universidad, o bueno, tratar de llevar esta parte de la escuela fue un tema muy difícil con mis papás. Te voy a platicar al ratito cómo fue, pero sí, definitivamente por ese lado paterno no lo fue como uno lo esperaba, y por el lado materno todo lo contrario. Mi mamá pues toda la comprensión, hijo, tranquilo, confía, las cosas se van a dar, esa parte como que te queda el de, bueno, pues no veniste aquí a sufrir, ¿no? O sea, algo bueno va a pasar, y pues, pero mi mamá siempre ahí, desde esa parte igual no ayudaba más,
pero ahí estaba como con esa parte de darte la palmadita en la espalda para continuar, ¿no? Entonces, justamente es esa, yo creo que esos dos hemisferios que tuve, tanto mi mamá con esa fe y mi papá con este lado un poco más estricto, fue lo que formó esta necesidad de poder hacer algo diferente, algo que no fuera, que no estuviera atado a una normatividad o algo que fuera ya escrito, estipulado en un puesto como tal y desarrollarlo. No, era como algo más, algo nuevo, algo diferente. Cuando justamente fui creciendo, mi mamá trabajaba en la Universidad de Guanajuato. Y ella me dijo, me dice, no, pues puedes estudiar aquí, te condonan porque como ella trabaja, te condonan la inscripción, te condonan lo que sea, no te preocupes, quédate aquí. Le digo, pero es que no quiero estudiar nada aquí, no me gusta lo que hay aquí. Y mi mamá, ¿qué te quiere decir? Le digo, quiero estudiar diseño de modas a León. Hijo, pero a León, me dice, y es de privada. Y dice, no, pues ¿cómo te vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? Y yo, pues no sé. Entonces ahí me animé y fui haciendo cosas y platicaré más adelante porque sigue Iván. Pero la verdad es que la niñez, créeme que fue un tanto que me gustaría decir, no, éramos felices. No, yo me acuerdo que sí, había muchos momentos tristes. No voy a decir que fue turbia, pero sí recuerdo que fue un momento como gris. Y que poquito a poquito yo solo me buscaba pintarlo de color, pero sí fue un tanto pues, más triste. Ok. En mi caso, mis papás se han esforzado toda su vida y yo hasta la fecha yo creo por crear una burbuja para nosotros. O sea, no sufrí en lo absoluto, para nada. Mis papás cuidaron de nosotros cada segundo. Puedo decir que en cuanto a personalidad se refiere, mi papá es un gendarme súper estricto y me acostumbré siempre a verlo lo más lejano posible. O sea, él mientras aportaba es muy... bueno, ya las cosas han cambiado hoy bastante porque pues ya pasaron los años, pero en ese momento mi papá era golpes y regaños todo el tiempo. O sea, siento hoy, es que, estamos pasando por... creo yo que por nuestra edad ahora puedo entender mucho de lo que en su momento mi papá hizo, ¿no? Del cómo reaccionó, el por qué hacía las cosas y demás, me es hoy un poco más fácil entenderlo, pero en ese momento, híjole, o sea, fue muy duro, fue muy, muy duro. Y bueno, en fin, no quiero llorar porque me pongo muy sentimental muy fácil. Y por el lado de mi mamá, ella siempre buscó, como la mamá de David, apoyarme en todo lo que se pudo. Todo lo que yo siempre pude visualizar, ella estuvo un sí. Sí, ahorita vemos cómo, sí, piénsalo, lo vamos a hacer. Y mi papá siempre fue como la parte negativa. Hoy de verdad las cosas han cambiado demasiado y los dos son un amor. Pero sí fue complicado en un inicio. Y llegar hasta este punto, creo que para los cuatro papás, la herida fue tan fuerte para nosotros que fue un no que no, no que no, porque era un ¿cómo? Eso es de mujeres, ¿cómo te vas a ir a estudiar eso? Oye, Iván, pero fui a terapia, a psicólogo, terapeuta, psiquiatra, para ver si realmente podía estudiar esto. Si esto era lo que yo quería. Imagínate la sobreprotección por un lado y por otro lado la desconfianza del ¿cómo te vas a dedicar? Te vas a morir de hambre. Y yo, ajá. Y luego costó mucho y probablemente es por eso que se combinaron esa energía tan poderosa que es vamos a demostrarle adentro y afuera que cuando realmente pones todo de ti para que las cosas pasen, pasan. Si tú mismo decides hacer esto porque es tu pasión, porque es tu gusto, porque es lo que tú quieres, tienes que buscar en todos tus medios posibles para hacerlo real. Porque si tú crees en ti, ¿quién contra ti? Y así. No, qué importante lo que dicen. Quiero hacerles una pregunta porque por más que ahorita me dicen que las cosas tales ya son diferentes, hay surcos o hay heridas de niños que uno a veces crece y yo creo que la gente no sabe que a veces no pensamos que debemos de aprender a restaurar y a sanar esas cosas porque cuando uno crece, tiene hijos o esposo, familia, llegas a repetir patrones, ¿no? ¿Ustedes cómo han trabajado esas heridas que solo ustedes saben? Que ahorita pueden contar algunas, pero solo ustedes son los que las han vivido. Esas heridas porque los puedo entender de alguna manera, donde el papá te dice,
¿cómo vas a hacer esto? ¿No te va a dejar? Y también a ti te da un temor porque dices, voy a salir y ¿qué voy a hacer? Tal vez no tengo ese sustento económico, me voy a enfrentar a un mundo, ¿no? ¿Cómo ustedes han trabajado esos surcos y esas heridas? ¿Cómo han sanado esa parte o trabajado de algún punto todo lo que ustedes vivieron desde su niñez, su juventud y hasta ahorita, ¿no? Porque no porque ahorita ya sean adultos, quiere Ajá. decir que todavía no sienten cosas, ¿no? Que todavía no. Entonces, ¿cómo han trabajado eso ustedes? Fíjate que ha sido una parte bien padre porque desde muy chiquillo, fue a mis 12 años, tomé un curso de superación. Una tía empezó con, es que vayan, y a ella le funcionó mucho, y es que es muy bueno y te ayuda a conocerte. Entonces, pues entre ese afán que ella quería de poder invitar a más familia, nos dice, tú David, ¿quieres ir? Para esto esta tía es algo muy peculiar porque siempre le llamó, de hecho de chiquillo yo, como era muy, aparte era muy calmado, todo el mundo ahorita que me conoce dice, has de haber sido un pingo de niño. No, no, era lo contrario, era súper bien portado, callado, mi papá con pelar los ojos. Y ya eso, no, mamá, nos va a pegar, no, no, tranquilo. Y sí, unas madrizas que nos daba, pero no era por nada, sino simplemente era porque que no fuéramos a hacer traviesos. O sea, no hacíamos travesuras, pero que no fuéramos a hacer traviesos, para que no nos dieran ganas, tras. Y justamente esta tía decía, me decía mamá, es que ese es mi verdadero hijo. Había una novela que me acuerdo de chiquillo, no me acuerdo qué novela era, pero dice que yo me prestaba mucho la atención cuando estaba y de repente mi tía dice, ¿en qué va la novela? Y le digo, es que va en la parte en la que ella le dice que es su verdadero hijo. O sea, yo estoy como contándole como adulto. Se botó de risa mi tía y dice, desde ahí le empezó a decir, yo no recordaba eso hasta que después mi tía me lo dijo. Y fue muy chistoso porque ella empezó con eso, me dice, pues tú eres mi verdadero hijo, a ver si realmente el curso te gusta. Bueno, entonces lo tomo. Y la verdad es que sí me abrió mucho que ver porque pues tenía 12 años, ¿no? Entonces empezar tan chiquillo a ver cómo realmente la herida de niño estaba muy temprana, estaba muy fresca, 6, 7 años antes, pues las tenía muy vigentes y de cierto modo era bueno, ¿y cómo voy construyendo las que siguen, no? Porque pues estaba apenas en secundaria y fue muy padre porque tomé el curso, si tú tomabas después 3 cursos de ese mismo, te daban la oportunidad de poder irte a una semana a Ciudad de Zacatecas a tomar otro curso para poderte preparar para ser instructor y poder estar frente a las personas compartiendo tu experiencia. Y pues todo este proceso que yo hice lo realicé en un año, tomé los 3 cursos, mi tía me estuvo apoyando mucho en eso, en lo que yo veía. Para mí, tengo 2 grandes maestros que fue mi papá y mi abuela, que fueron emprendedores. Mi papá a la fecha todavía sigue siendo emprendedor. Mi abuela ya falleció, pero ella dejó un negocio de mole en Guanajuato. Ellos realizan mole, ahí por si conocen algunos lugares en el centro de la ciudad y preguntan por el mole de Doña Petra, van a saber quién es. El brevario cultural. Entonces, justamente esa parte mi abuela la dejó porque nos dejó como ese legado, ¿no? de hacer lo que tú quieres, de hacer lo que a ti te gusta, de hacer lo que en este caso ella decía, pues es lo que nos deja. Y justamente pues como con esas 2 cosas crecí y entonces era buscar cómo conseguir poder tomar el otro curso y cómo llegar al otro. Y mi tía me decía, ¿cuánto te falta? Y yo, pues me faltan 500 pesos. A ver, bueno, yo te lo doy, pero vete. Como que fue el único que le vio. Entonces justo termino de tomar, al año que tomo el último curso, me dan la noticia que sí me puedo ir a tomar el de instructores, tomo el de instructores y justamente cuando tomé mi primer curso, ese mismo día yo estaba ya compartiendo conferencias a un año de haberlo tomado. Fue una experiencia padrísima porque me empecé a dar desde bien chiquillo cuenta qué es lo que estaba pasando con David, cómo había sido las heridas, cómo podía sanarlas y cómo podía repararlas, ¿no? Porque pues una cosa es que las sanes y otra es que las dejes de hacer o que las dejes crecer. Y fue una parte bien padre porque, pues, por medio de plática, por medio de conferencias, hubo una plática un curso donde, porque fueron varios, después te invitaban del mismo curso, te invitaban a tomar otro más, que ese ya era por selección, dependiendo tu desempeño, para ser director de todo el fin de semana que se organizaba, y ese me invitaron a mí, a mis 15 años. Entonces fue algo bien padre porque un curso fue muy especial para mí,
que eso fue en Guanajuato Capital, y la coordinadora empieza a decirme, ¿sabes qué, David? Siento a esta persona está muy reaccionada con todo lo que estamos platicando. Le dije, le digo, pues espero que todo lo que estemos hablando le llegue muy bien. Yo lo sentía, lo volteaba a ver y le movía la vista porque pues era un señor, yo que... Pues entonces debe haber tenido como unos 45, 40, ya se veía una persona que pues no madura, a lo que voy, ya sé a lo que va, cabrón, y ahorita yo los que tengo, ¿no? Y yo, era un jovencillo. No, pero era un señor, yo lo veía pues en 15 años. Y justamente me volteaba a ver y de pronto se ponía rojo. Y cada que pasaba yo a hablar, me tocaba una conferencia y lo veía que se encendía. Bueno, pues ya al final termino, hay una conferencia donde yo abro completamente mi sentir, platico acerca de todo lo que había pasado en mi niñez. Por ahí hubo un abuso sexual por parte de un vecino, y justamente cuando pasa todo eso, el señor se para y se va, y yo, mira madre, dije, no, güey, va a pasar algo, pero yo seguí. Terminé el curso, y cuando el señor le toca dar su testimonio ya para terminar, él se levanta y dice... Quiero agradecer a todo el equipo, y dice, pero en especial hay una persona que ha marcado el curso y que me ha dejado, y empieza a llorar. Y yo así, me dice, tú. Y yo dije, no, pues ya me va a hacer algo. Me dice, gracias, cabrón, porque estoy viendo lo que le estoy haciendo a mi hijo y no me doy cuenta. Ay, en ese momento, créeme que ahí hubo un choque muy grande porque dije, caray. O sea, todo lo que entonces... a mí me pudo haber pasado, está impactando en alguien más y puede ayudar. Entonces, me dio como... Me volteó por completo. O sea, literal de novelas, de cuenta que nos abrazamos los dos al centro del todo. Estaban todos y así, pues, aplaudiendo. Y estuvo muy padre, pero es en ese momento cuando me di cuenta, uy, qué padre se siente compartir, qué padre se siente ayudar a alguien más a tal vez salir de ese hoyo, tal vez a salir de ese momento que no hayas. Y justamente fue como muy liberador. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Ha sido ha estado ahí presente, por llamarlo de una manera. No ha sido fácil, no es una fórmula que puedas hacer y sanes tu vida por completo, no, porque siguen saliendo programaciones, vamos creciendo y vamos encontrando cada vez más el de, estoy haciendo esto, estoy repitiendo este patrón. Sin embargo, lo padre es que ya lo ves. Antes, claro, o de otra manera, hay muchas personas que avanzamos y lo repetimos y no sabemos ni siquiera por qué, pero lo estamos haciendo. Y acá de pronto es un paso, no, espérate, no, esto no lo puedo hacer. A ver, vamos para atrás, y empiezas otra vez a analizar qué estoy haciendo, estoy cayendo en esto, a ver si háblate con la verdad, y empiezas tú mismo, ¿no? a cambiar hábitos para que eso se mejore. Entonces, un poco contestando la pregunta, de esa manera es como yo las he llevado a cabo. Oye, me la dejaste bien arriba. Híjole, creo que de los dos... Para hacerlo rápido, David... No, tú tómate el tiempo. David, como lo dijimos en un inicio, es así, determinante, y cuando se encuentra una herida, una situación que vivió previamente, regularmente bloqueo, reflexión, probablemente estalla, bloqueo, y le da la vuelta y sigue. Para mí es un poquito más complejo, mi cabeza es muy compleja, entonces... Cuando me enfrento a una herida, regularmente no me estoy dando cuenta. Y como te dije hace un ratito, me dejo ir y me suelto, ¿sí? Me voy con todo. Y después me pasó, por ejemplo, es una cosa muy tonta, pero me pasaba que cada que íbamos al súper, mi papá estallaba o sea, no había golpes porque eso es muy grande, pero era no. Era molesto, o sea, el tiempo que durábamos ahí era enojado todo el tiempo. Y me daba mucho coraje, porque nunca entendía por qué. Cuando me vengo a vivir para acá, porque yo soy originario de Zacatecas, me vengo a vivir para acá, empecé a estudiar en la universidad, mi hermana se viene a vivir conmigo, y un día me acompaña al súper, y yo empiezo a agarrar mis cosas del súper, y yo iba a pagar, entonces ella empieza a poner sus cosas, y como mujer, pues empezó a poner, y yo empecé a sentir calor, y cuando menos acordé, ¡pah!, trueno. Le grité, yo creo que hasta lo que se iba a morir ese día. Yo no sé si ella se acuerda, pero grité horrible en la caja, como la loca. Y cuando hago el shock de mi papá, la agarré de la mano, nada más quitó su mano, pago, salimos de ahí. Yo dije, no puede ser posible, si es algo que vi y lo he venido trabajando constantemente, porque el curso que David tomó
vivimos infancias separadas, pero vivimos muchas cosas muy similares. El mismo curso que tomó él, lo tomé yo. Yo no llegué tan avanzado como él definitivamente, pero sí llegué y sí hice muchas cosas por el curso. Entonces cuando regreso a ese momento de entender que estás haciendo mal y de que estás regresando a esa herida, a abrirla así cañón, pues le pedí disculpas y demás, pero siento que, no sé... No sé si decir que realmente las heridas se sanan por completo. Pienso que siempre dejan una cicatriz y que el abrir la cicatriz es decisión de cada quien, pero no se van. Pues es algo que vives constantemente y es un trabajo de todos los días de realmente repetirte que la herida está ahí, pero no porque esté ahí vas a estar cayendo. Es más bien que la cicatriz quedó y porque hay una cicatriz te tienes que acordar de no volver a abrir esa herida. Entonces creo que es un trabajo constante. Me encantaría decirte que, como dijo David, hay una fórmula, pero no, para mí es un darte en la pared de otra vez esta herida. No, por otro lado. Y otra vez la herida y no, hacia el otro lado, porque pues no queda de otra. Y puede haber mucha literatura acerca de eso y nos gusta mucho leer incluso acerca de eso, pero la realidad es que no hay una fórmula para hacerlo y como es un demonio, bueno, nosotros lo llamamos así, es un demonio, cuando menos acuerdas ya te lo topaste porque está dentro, o sea, es algo que viviste que no puedes evitar no sentir cuando algo sucede, ¿no? Bueno, y esas cicatrices, si lo vemos desde otro aspecto, son como lo que llaman el kintsugi. No sé si han escuchado, los tapan esas cicatrices con oro y creo que eso los hace ser las personas que son hoy en día. Esas grandes personas que son y lo que se están convirtiendo, ¿no? Entonces, pues sí, y esperemos que... No, sí. No, la verdad es que sí es una parte muy padre porque recuerdo muy bien una frase que en el compartir está el dar y en el dar el recibir. Entonces creo que es un círculo perfecto que da la vuelta sin problema en esta parte infinita que mientras tú lo hagas con ese amor igual regresa y más, ¿no? Se triplica, se multiplica. Entonces una fórmula, esa para mí podría ser una fórmula que ha funcionado o viene funcionando hasta el momento. O como decíamos hace ratito, realmente probablemente la herida de no poder jugar con lo que nosotros queríamos jugar se hizo tan fuerte que hoy estoy jugando con lo que me da mi cada gana. Sí. Y voy a seguir jugando con lo que yo quiero. Fue tan fuerte que es un no y yo juego y sí, algo que sí tengo que decir de mi papá, que cuando ya empezamos a crecer me dijo, me lo repitió 1000 veces y se me quedó muy grabado, no me importa lo que seas, no me importa lo que quieras hacer, pero si vas a hacerlo, vas a ser el mejor. Y creo que es esa otra herida que traigo ahí cargando, que es no puedo iniciar una película sin terminarla, no puedo iniciar un proyecto y decir, ay, no, pues no funciona, es que no está pasando. O sea, es cómo tengo que hacer para hacerlo y cuando lo estoy haciendo, si no lo estoy haciendo bien, mejor no lo hago. Porque no hay de dos. Y hoy juntos es lo vamos a hacer y si lo vamos a hacer, si me vas a tener sentado ahí es porque no me voy a limitar y va a quedar, si no, mejor no me siento. Ya sé, caray, y lo que contaron, de verdad, ustedes contaron una pequeña parte de todo eso, pero lo que me cuentas de abuso, lo que me cuentas tú, son cosas difíciles, caray, cosas que de verdad los admiro, cómo han trabajado esa parte y que solo ustedes saben cómo lo han hecho. De la mano de Dios automotivándose, pero de verdad los admiro y gracias por compartir. No, pues a ti lo estás sacando. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar, la verdad, sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conoció Iván y David? No, la cuento yo. Va, chale. En la universidad, cuando vine a hacer el examen para entrar a la universidad, yo venía súper ilusionado porque, o sea, después de terapia, psiquiatra, etcétera, logré convencer a mis papás y después de una broma donde no entraste y bueno, todo mal, la verdad, me hicieron llorar 1000 veces. Fue un vía crucis llegar a la universidad para mí. Y porque además no tenemos para pagar, así es que tú un 7, yo recibo un 7 y tú te regresas. Yo no tengo necesidad de mantenerte aquí si tú no estás con el compromiso de hacerlo.
Entonces yo venía súper ilusionado, toda mi escuela fue siempre pública, entonces llegamos a La Salle y yo vi eso enorme, ¿no? Era como, wow, y la no sé qué, y el que y volteaba para todos lados y además veía tanta gente que era un güey, wow, ¿no? Llegamos y... sí, no, aparte vengo de mi casa humilde, todo humilde, entonces todo alrededor de ese lugar son puros casonones y yo decía, wow, 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 sí, me quiero quedar. Entonces cuando entro a la universidad, al edificio donde nos toca hacer el examen, repito, vengo de un papá muy estricto, muy estructurado. Entonces, si yo quería un pantalón flojito y no se usaban flojitos, era todo un tema, ¿no? Entonces subo las escaleras y en el descanso estaba David. Jamás se me va a olvidar. David traía un pantalón a la cadera aquí. O sea, si David es muy petacón y se voltea, se le veía todo. Una camisa desabrochada hasta acá y traía un cuerito, pantalón de mezclilla, tenis blancos, una camisa roja y un cuerito amarrado aquí en rojo. Entonces lo vi y el cabello así, me llamó muchísimo la atención. Y no en una cuestión como de que me gustara, sino vi reflejado en él lo que yo pudiera hacer si fuera libre, llamémoslo así, ¿no? Entonces lo vi yo, güey, no, y futurié, y no, es que si somos amigos, o sea, imaginé que vivía en un castillo casi. Ay, no. Con un cuarto viviendo así el jardín, y bueno, ahorita cuenta su parte, pero bueno, lo idealicé. Hacemos el examen y David jamás se me olvidó. Cuando entramos a la universidad, ya cuando entramos a la universidad, David ya tenía novio y nos tocó en salones diferentes. Entonces, mi percepción de David siempre fue de como un líder. Y lo es, nato. Entonces, yo lo veía pasar y iba con el montón de amigas y siempre volteaba hacia un lado David, señalaba algo y todos se cagaban de risa. Entonces volteaba hacia el otro lado, se cagaban de risa y trataban mal a varias personas, ¿no? Ay, no. Siempre dice que no, pero sí, o sea, era no, como el clan del... Éramos muy... Ahí tiempo. Éramos muy burlones nosotros. Éramos 4 amigos, 3 mujeres y yo. Éramos muy, muy unidos, nos entendimos muy bien. Entonces éramos burlones nosotros. Pero ellos, o sea, la verdad es que si ahorita ya con estas nuevas palabras se atacaban porque al final pues, se reflejaban en algo y digo, ni nos estamos burlando de ustedes, es como, güey, te estás fijando ya, Paulina, no sé qué, y ya, se están burlando de la otra que se llamaba Paulina, ay no, o sea, me estoy burlando con ella, es con ella, no es contigo, ay, que tú que las piernas no sé qué, me decían a mí, ay, pues me vale, yo mínimo tengo nalgas, o sea, era como así, pero ellos, a la fe, como nos llevamos muy bien, entonces sí decían mucho ellos como el de, no, pues es que se burlan. De hecho, hubo un tema ahí con una chava que luego me empezó a tirar como, no entendí por qué, como cosas a mí, que era como, bueno, pero yo ni te conozco, o sea, ni nos llevamos nada mal. Yo juraba que me llevaba bien con todos y resulta que no. Entonces, pero bueno, ahí va. Ahorita aclarado ese punto porque no nos burlamos de la gente. Pero bueno, entonces nos la pasábamos, o sea, realmente no convivimos mucho hasta que terminamos la universidad. Terminamos... David dibuja increíble, yo dibujo bien, tenemos mi ex y su ex dibujan también bien, entonces nos invitaron a hacer un dossier de moda donde los 4 dibujamos los zapatos para esa edición y ahí como que tuvimos un poquito más la oportunidad de convivir y yo con mi novio, él con su novio, convivimos un rato y tal, nos llevamos bastante bien y ahí quedó. Fue hasta años después que empezamos a trabajar juntos, que es donde ya realmente nos hicimos novios y empezamos todo esto. Fíjate que esa parte que te platico, Iván, está bien, está muy padre porque cuando él llega a la escuela y lee el examen, le digo, fue un día especial ese 8 de marzo que estábamos presentando el examen y él te platica que llega, que me ve ahí parado y me dice, cuando me platicó eso me quedé así, porque sí dije, no, sí estabas, porque sí, traía el cuerito rojo, traía la camisa roja, el pantalón a la cadera. Y le dije, no manches, ¿cómo te acuerdas de eso? Me dice, ¿y tú qué pensabas? Le dije, güey, estaba traumado. Le dije, ¿cómo le voy a hacer para quedarme aquí? Porque había pagado solamente el examen y tenía para la inscripción que había juntado en todas las vacaciones el dinero para eso, nada más. Mi papá me dijo, te largas a León y olvídate que te apoyamos. Entonces yo... Pues ya estaba yo muy presentando el examen. Dije, bueno, pues me deja ver si quedo. Ya luego si quedo, pues voy a ver qué hago.
Y me dice, porque te vi, estabas hacia el horizonte. Y digo, sí, estaba bien preocupado, pero bien preocupado. Y yo, ¿cómo chingado va a hacer para pagar esto? ¿Cómo había dos historias ahí que se estaban pensando que yo vivía en una casa de ojalá, sí. Que vivía ahí al lado, a la vuelta, y yo con, pues la verdad, o sea, con esa ¿y ahora cómo le hago? Porque tengo desde esa edad que me ponía en la cabeza conseguir 25,000 pesos cada mes, 25,000 pesos cada mes, 25,000 pesos cada mes, porque pues era lo que tenía que conseguir para poder pagar. Entonces fue un tema, toda la universidad para mí fue en cuanto a lo que es económicamente, porque como no había ningún apoyo, ese fue donde más le batallé yo. En cuanto a lo que fue la carrera, la disfruté tanto. Se me hizo, y no porque sea una carrera sencilla, pero se me hizo fácil, se me hizo relajada. Iba y disfrutaba realmente las cosas. De verdad que fue tan padre y tan rico poder estar en la universidad y hacer lo que me tocaba hacer. Mi expareja, él estaba en la generación de arriba, entonces de cierto modo me sirvió mucho conocer. Algunas cosas iban cambiando, otras no. Entonces justamente me sirvió mucho conocer un poco tanto qué seguía o qué era lo que íbamos a hacer. Cada generación es peculiar, entonces cada generación iba cambiando, pero yo la disfruté muchísimo porque fue como pez en el agua. O sea, realmente me sentía feliz de estar ahí, me sentía contento de estar en la universidad, de sacarle el mayor provecho, no, a ver, vamos a hacer esto un poco más, vamos a hacerlo diferente. Entonces, y justamente cuando conocí a Iván, lo que vi fue todo el mundo cuando dice no del odio al amor hay un solo paso, y sí, definitivamente no nos caíamos bien. Nada. No nos caíamos mal, pero no nos caíamos bien. Entonces era como yo me acuerdo que nos habían dicho que había una japonesa en la generación, y yo cuando dije ya decidiste, dije pero pues es hombre, y de repente no, sí había una chica que bueno, de aquí en Leo, pero sí tiene, su mamá es japonesa, entonces ella también, por ende, y yo dije, ¿y entonces el de dónde es? Porque pues también se veía como rasgadillo. Entonces, no, que es de Zacatecas, que no sé qué. Yo, órale. Rasgadillo. Ajá, sí. Y justamente una vez, mira, les dice que según yo me burlaba, pero una de las primeras veces que me echó el ojo, estábamos sí, porque sí lo hizo. Estábamos en fotografía y pues ya sabes que vas a revelar. Van a tener que editar esta parte. No, porque pues que la pongan. Entonces, justamente apagan la luz para hacer el cambio, y en eso de repente apagan la luz y ¡tas! Así en la nalga. Y yo, ay, güey, ¿quién me nalgueó? Pero como era muy normal que a mí se me... todo de pantalones a la cadera, unos tiros así de chiquitos, pues bueno, a mí que yo tengo buena retaguardia, se me salía todo. Entonces era bien normal que también mis amigas me agarraban. Entonces yo dije, ay, haber sido Paulina, otra Arlet o Carmina, alguien me pegó. Y no, ya después me confesó este cabrón, me dijo, no fui yo. Me llamaba buena atención y te fui, te agarré las nalgas. Y yo, mira, cabrón. Entonces, justamente a partir de ahí, digo, eso fue mucho después, pero cuando realmente empezamos a convivir fue cuando estuvimos ya trabajando para otra empresa de calzado, y ahí fue cuando realmente lo conocí de esta otra manera laboral, porque todavía ha sido como pues tanto compañero de escuela, pero no nos hablábamos, era como, bueno, él tiene sus amigos, yo mis amigas y listo, o sea, es como pues muy cordial, y era muy ñoño. Yo no, yo todo lo contrario, o sea, era como, soy muy responsable, sí me gustaba hacer las cosas, siempre fui muy ágil para hacerlo, pero no era ñoño, nada ñoño, era muy rápido, y eso a veces les daba coraje porque... Es que hay que decir que seguro todos hemos tenido un compañero en la universidad que se nota que se levantó, agarró la hoja y acabó el trabajo así. David era esa persona. Así. O sea, él llegaba todavía dibujando, nos habían encargado 150 dibujos y David llegaba todavía dibujando el 18, 19, 20, y en lo que llegaba a la lista él hacía los 150. Y todos los demás, y más por lo perfeccionista que soy, yo tenía un mes haciendo los dibujos y todavía esa noche no dormí y estaba así todavía colocándole las últimas cosas al último, y David, entonces era insoportable. No, pues no. Talentos. Oye, dijiste algo muy, bueno, que a mí me interesó mucho. Decías que tú te fijaste una meta de juntar 25,000 pesos. En ese tiempo también, digo, ahorita es una lana. Uh-huh. En ese tiempo supongo que era más. O sea, tú te pagaste tu escuela. ¿Cómo le hacías? ¿Qué hacías? Ay, le rogaba a Dios. No sé si existía o no existía, si estaba o no estaba. Mira, mi mamá me acuerdo que me decía, David, porque una vez me estaba literal dormido, bueno, no acostado en Guanajuato, me dolió el estómago horrible, era demasiada presión, muchísimo miedo ya para entrar a la universidad.
¿qué tienes? Le dije, mamá, es que necesito dinero. Y así, con todo el apoyo, porque después, cabe resaltar que sí, mi mamá me apoyó mucho, pero después se volcó, encontré por ahí una grieta muy grande donde me encontré que dije, sí, claro, siempre estuviste ahí, pero nunca hiciste nada. O sea, qué padre, sí, pues sí, qué bueno, pero no hiciste nada. Dejaste igual que mi papá nos pegara, dejaste igual que pasaran 1000 cosas y no hiciste nada. Entonces, también ahí encontré como mucho ok, ya entendí a mi papá, ya entendí ese ahínco que tengo de hacer las cosas, esas ganas, ese emprender, ese de hacerlo por ti porque sí lo puedes lograr, que es lo que sigue él haciendo toda su vida. Y después encontré eso con mi mamá, ¿no? Entonces, justamente cuando se me acerca me dice, ay, hijo, pues se me recarga, tiene una paz muy linda, una energía bien bonita mi mamá. Entonces me acerca, me pone sus manos en la espalda bien calientitas. Y porque le digo, es que me duele mucho el estómago. Y me dice, pues nada más repítete 3 veces, Jesús, en ti confío. Y yo, ay, chica, bueno, pero bueno, lo voy a hacer con toda esta fe. Entonces, pues se fue, me quedé ahí vacío, solo. Y yo, pues, Jesús en ti confío, 3 veces. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Pues ahí va. Sea cierto o no, me haya ayudado o no, no lo sé. Agotaba todas las opciones, todas. Desde que me iba con mi tío, oye tío, no sé qué, le ayudaba con mi abuelita a repartir el mole. Entonces le ayudaba a repartir el mole y le ayudaba también como chofer. Sí, mi abuelita se cuenta que fue muy peculiar porque ella te ayudaba como por lo que hacías, te iba pagando, ¿no? Entonces estaba muy padre porque de repente se llamaba Petra. Entonces yo, Petra, ¿qué te ayudamos? Mira, lávame esos botes de allá. Órale, ¿cuánto me vas a dar? 150 pesos. Y yo, ¿y si te lavo todos los de acá me das más? Ándale, te doy más. Era como, al final éramos sus nietos, pero no, buscábamos el de, a ver, ¿cómo puedo lograr para que me des más? Porque lo voy a necesitar. Entonces empezamos a buscar y me decían, si me ayudas a batir el mole en el negocio, te doy tanto. Si me ayudas a triturar, en este caso pues, se pone chile a dorar y bueno, un proceso ahí para hacer el mole, pero si lo hacía, ese era muy pesado, te doy tanto. Yo estaba pues en ese entonces con toda la fuerza y vigor y me hiciste, ¿te vas a repartir el mole? Pues ahí sí es donde me ayudas más. No, pues sí, ya sé manejar todo. Sí, yo te ayudo. Entonces era de la manera en la que yo realmente me iba y empezaba yo realmente a empezar a ahorrar algo, pues para tener, porque llegaba a la escuela y luego la carrera bien cara, los plumones bien caros, el papel bien, todo lo que tenías que comprar. Y yo, ay, plumón 60 pesos, yo, güey, traigo 120. De verdad llegaba para la semana. Y era, o sea, 2 plumones, ya se te acababa. Entonces era ¿y qué comía? Pues, o sea, comía atún. De pronto vivíamos de pobres y prestados. De verdad, y que si nos escuchan las mamás de nuestras amigas, que qué hermosas, porque nos dieron de comer durante toda la universidad. Se apiadaron de nosotros. Bueno, la mamá de Arlet, la mamá de Carmina, nos daban de comer riquísimo porque veían que estábamos sufriendo. Ay, les trajimos taquitos de papa. Y nosotros tenía otra amiga, Paula y yo, que éramos los foráneos. Ay, sí, comiendo como desahuciados de come, porque pues la verdad es que la pasábamos mal, sobre todo yo. Entonces, bueno, esa parte hacía de todo. Acá, aquí cuando estuve en León, en las tardes, me iba a una estética en Plaza Mayor para ayudarle. Digo, me fui, me presenté y me dice, ¿qué quieres? Me dice el chavo, me dice, ¿vienes a corte? Y yo, no, vengo a ofrecer mis servicios. ¿De qué haces? Y yo, pues lo que quieras, me gusta esto, no sé, lo que quieras, te puedo ayudar. A ver, pásate. Ya, bien chulo. Se llama todavía Chavín Durán. Y justo tenía su local ahí en Plaza Mayor. Y me dijo, pues mira, vente aquí, ayúdame a barrer pelos, ayúdale a las clientas, ayúdale a ella a lavarle el cabello. Y pues te doy una lanita. Vente los fines de semana. Le digo, es que no puedo porque me regreso a Guanajuato. Es que es cuando mejor te va a ir. Yo, no, pero me tengo que ir allá porque le ayudo a mi abuela. Bueno, ándale pues. Entonces siempre me decía, quédate. Hasta una vez que me quedé por fin un fin de semana y junté 2,800 pesos. Entre propinas, pues yo me la pasaba. Gusto un café, gusto una sopa Maruchan. O sea, yo era como de lo que se me dice, ¿dónde sacas la sopa Maruchan? Y yo, la compro aquí adelantito. O sea, lo que se me ocurría. Entonces saqué esa lana y dije, no, pues sí me convenía. Pero yo decía, no, yo tengo el compromiso con mi abuela. Entonces buscaba de qué manera más bien complementar todo el tiempo que tenía libre, pues para hacerlo, y aún así pues tratar de vivir, ¿no?, mi juventud, que era ir al antro y todas esas cosas que en ese momento nos gustaban, pues era como complementarlas. Entonces
a la fecha te puedo decir que seguimos fijando metas, seguimos fijando cantidades, ya han subido, pero bueno, ahora necesitamos tanto y a ver, pues ¿cómo le hacemos? Y empezamos, ¿no? A echar a correr la imaginación para saber cómo hacerlo, cómo lograrlo. O sea, por eso te digo que se acabe, que llegues a un momento donde culmina. No. O sea, el monto nada más sigue o sigue aumenta o sigue estando ahí nada más la zanahoria y sigues correteándola porque pues no se acaba. Pero sí, de todo, de verdad. Literal, yo sí vendía mole los domingos. No, y los entiendo perfectamente. También yo estoy ahorita en el proceso. Ya gracias a Dios voy a acabar la carrera. Mi papá me ayuda en unas cosas, pero pues prácticamente lo llevo todo completo yo. Entonces a veces yo también, yo la verdad sí tengo mucha fe en Dios y le digo, Dios, gracias a ti porque de verdad, el amor de Dios. Sí, ha salido, emprendí ahorita esto del podcast también, entonces ha sido también un proceso, entonces los entiendo perfectamente. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? Tú ya me contaste que fue en la estética con tu abuelita. Ajá. Y tú Iván, ¿qué fue lo que hiciste? Mi primer trabajo fue en una tienda de ropa. Okay. Te platicaba mi papá, la primera vez que quise comprar un pantalón y bueno, que quería un pantalón y yo, papá, es que el pantalón cuesta 500 pesos. 500 pesos, estás loco, cuestan 100. Y yo, ¿cuestan 500 pesos? No, cuestan 100. Y te voy a llevar a donde cueste. No, es que esos no me gustan. No, pues es que cuestan. 100. Si quieres un pantalón, cuestan 100. Si tú quieres más, pues tú consíguelo. Entonces me metí a trabajar en una tienda de ropas de una amiga de mi mamá. Y ahí pues les empezaba a ayudar y todo en vacaciones y cosas así. Fue de la forma que empecé a juntar un poquito de dinero. Trabajos informales, llamémoslo así. Fue mi primer trabajo el ayudar ahí. Ayudar a mi mamá de recepción. Mi mamá es dentista. Y le ayudaba... No recuerdo que me haya pagado, fíjate. Pero le ayudaba ahí en la recepción. De otra manera te pago. Sí, definitiva, no me arrepiento, pero sí, ese podría decir que fue mi primer trabajo. ¿Cómo surge o en qué momento de su vida se dan cuenta de que querían ser diseñadores de moda, que querían entrar en esta industria? Porque también es una industria donde hay mucha competencia. ¿Cómo se dieron cuenta o en qué momento se dieron cuenta? Yo creo que nos dimos cuenta en el 2013, cuando ya teníamos un año con Ian Day y con el proyecto, que fue vamos haciéndolo bien, que fue cuando hicimos el libro, porque, insisto, si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien, entonces dimos de alta la marca, empezamos a hacer como todas las cosas que se necesitaban para eso. Creo que pertenecer a la industria o querer ser diseñadores como tal, es que, no recuerdo que haya habido un momento en el que, yo quiero tener mi marca y quiero hacer esto. No. La verdad, no. De hecho, ahí, perdón que te interrumpa, pero fíjate que fue, dos cosas. Primero, cuando lo decidimos, yo me acuerdo que fue en el momento en el que me pongo a pensar, estoy en la preparatoria, ¿qué quieres estudiar? Y fue no sé, pero es de diseño. O sea, no sé qué sea, pero es diseño. Y justamente me ponen nos ayudaban ahí porque fue un desmadre en mi preparatoria. Estudiamos por base a créditos, todo el mundo estudió tronco común, nosotros cambia créditos, fuimos la única generación que nos fregó con los créditos porque yo hice la preparatoria en 4 años en lugar de 3, porque justamente pues todos nos dieron libertad de ver créditos y pues yo me llevaba así, todos bien a gusto, pues ¿qué creen? Pues llevo las materias que yo quiera, y al final no, o sea, pues si no las llevas, haces la prepa en 6 años, y yo, ¿qué? O sea, era como, no nos dimos cuenta. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que decía, es diseño, pero no sé cuál, y justamente voy y tomo un examen, curso de diseño gráfico, y dije, no, nos pone una cajita de comida china y dice, así, sin tocarla, solamente sáquenla desplegada como sería. Y yo así volteé y unos luego y medían, no sé qué, y yo con el plano yo, no, y luego lo van a hacer en tinta china, no, me paré y le dije, no, esto no es para mí. Me dijo, qué bueno, me dice, no te voy a reportar ni nada, gracias por tu honestidad. Me dice, te puedes salir del salón, no te preocupes, no voy a levantar. Le digo, no, es que no, esto no, para mí. Y tú, ¿por qué te saliste? Le dije, no, es que no, o sea, no, ni me apasiona, ni me gusta, ni le quiero hallar. Entonces mi mamá decía, pues mira, me mandó ella trabajaba en la Universidad de Guanajuato, entonces con una maestra me dijo, ve y platica con ella. Y ella empezó a decirme, era de diseño de interiores. Y eso también me llamó mucho la atención y ahí fue cuando dije, pues puede ser también algo de interiores, pero no, porque tenía que estudiar arquitectura y se me hacía bien pesado. Entonces de pronto ya fue cuando
Mi expareja empezó a estudiar, empezó a moverse con lo de diseño de modas y cuando me empezó a platicar, porque él se fue a Guadalajara primero porque todavía no estaba la carrera acá abierta y justamente empezó a estudiar en Guadalajara, regresa a los 2 meses o al mes, recuerdo, y nos empezó a platicar y yo, no mames, qué padre, ¿y qué hace? ¿Y te vas a enseñar a hacer ropa? Y fue cuando dije, ay, qué padre, qué perrón. Entonces ahí fue cuando dije, modas, sí me gusta. Y cuando decidimos realmente nosotros ser diseñadores de esto, me acuerdo que fue una materia, la de tesis, del final, en el 8º semestre, ya se estaba despidiendo el maestro y todo, nos junta a todos. Y, ¿tú qué quieres hacer cuando salgas de la universidad? Pues no, yo mi propia... De verdad me encantaría haber grabado para poderles haber dicho, a ver, pues no, ¿qué ibas a hacer? ¿Saben qué tantas cosas? Porque que mi propia marca, que zapatos, no sé qué, así todos. Y cuando llega conmigo, tú, David, le dije, titularme. Le dije, lo primero que quiero. Le dije, me ha costado tanto esta carrera, le dije que literal me ha costado dinero, me ha costado pestañas, me ha costado todo, titularme. Y ya después veré, ya con eso veré qué voy a hacer. Ojo, el título no te dice nada, no te dice si vas a hacer menos, más, exitoso o no. No. Pero para mí era como algo necesario, para eso ya acabé, ya quiero tener como esos papeles listos, porque uno piensa que ya una vez que salgas allá afuera, te van a pedir ese documento y lo vas a tener que presentar, ¿no? Entonces era para estar listo, yo no quiero deber nada porque necesito empezar a ganar lana. Entonces, ahí fue en ese momento cuando todavía no lo habíamos decidido y empezamos a hacer todo esto y ahí fue cuando realmente surgió el de, pues si hacemos esto. Pero sigue siendo, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta y este tipo de pláticas nos sirve para entender lo que hemos avanzado, porque nosotros seguimos diciendo, pues es un proyecto. Pero no, ya ahorita... pues tenemos a personas a nuestro cargo, ya estamos, esto ya no es un proyecto, ya agarró otra forma muy diferente, pero pues para nosotros, como sigue el rush igual, así de seguir creciendo y creciendo, pues obviamente no te das cuenta qué tanto llevas avanzado y qué tan grande va la bola, pues hasta que volteas y dices, no, pues sí, ya va ahí, ya va arrastrando mucho. Claro, empezaron trabajando, saliendo de la universidad o por lo que escuché, en la cuestión de la industria de los zapatos, en el diseño de zapatos. Sí. Su primer trabajo saliendo luego fue entrar... Cuando bueno, todavía no salíamos de la universidad y uno de mis compañeros, su papá tenía tiene, no sé todavía, tiene una fábrica en San Pancho y me ofrece, el papá de él me ofrece trabajo y ahí empecé a trabajar. Duré trabajando con ellos ahí como 6 meses. Para mí era muy pesado ir para allá porque no tenía ni carro ni nada, entonces hacía como 2 horas hasta allá, 2 de regreso, era muy complejo para mí. Y luego me ofrecen trabajo en Capa de Ozono y me cambio a Capa de Ozono y duré en Capa de Ozono 1 año. Y después hablo con David, ganamos juntos un concurso en Italia de diseño de zapato. Ok. En aquel entonces en la universidad tenían, no sé si un convenio o algo así, y parte de nuestras clases era hacer un diseño que se me enviaba a Italia, y una vez que era un concurso mundial y una vez que se definía quién quedaba en la recta final, te invitaban como a que recogieras tu premio. Ninguno de los dos ganó el primer lugar, pero en aquel entonces quedamos en la recta final, su ex, mi ex, él y yo. Entonces, y entonces era como, no, sí, entonces hablé con mis papás, vamos a ir a recoger el premio, la chingada. No, sí, y nos fuimos a Italia. David no quiso ir, nos fuimos los 3 a recoger el premio allá. Y por esa situación, yo estaba trabajando en Capa de Ozono y por esa situación yo tenía 22, 23 años, yo creo que tenía tu edad. Y no entendía mucho de los trabajos formales, entonces me fui, yo tenía como 6 meses trabajando en Capa de Ozono, un poquito más, y me fui 1 mes de vacaciones. Entonces hoy entiendo que eso es imposible, ¿verdad? Pero me voy 1 mes de vacaciones, cuando regresé me entregaron mi finiquito, váyase, me dijo, pero ¿cómo que estás 6 meses y 1 mes, no? Regresé y justo cuando me despiden de Capa de Ozono, David me habla de que estaban solicitando en Andrea diseñadores y entré. O sea, los 15 días yo ya estaba trabajando en Andrea. En Andrea duré trabajando casi 8 años. Y después de eso pues empezamos con E&A. Ok, cuéntenme cómo inicia E&A. Fíjate que E&A es un proyecto y es un hobby. Todavía a la fecha seguimos jugando, seguimos aprendiendo un chorro. Han pasado ahorita tantas cosas. Venimos de una racha bien padre porque justo ahorita cada vez este bebé, sueño, proyecto, como le quieras llamar,
va creciendo y va evolucionando. La verdad es que ya no es ni un bebé, ya no es un proyecto, ya es un monstruo que de pronto a veces se nos sale de control en ocasiones. Sin embargo, se nos cae el evento y lo volvemos a sacar encima porque al final sí, o sea, es así. Esto es un albur, es estar todo el tiempo con esa gana de quererlo hacer y de quererlo ver, ¿no? Entonces, nace de verdad, estuvo bien padre en el 2012 con la graduación de mi cuñada, que empezamos a hacer el vestido, una experiencia bien padre porque sin querer empezamos a hacer lo que hoy al día hacemos. Empecé a platicar con Iván y digo, bueno, pero ¿y qué quiere ella? No, es que me gustaría hacerle esto. Ahí sí fue un poco más el gusto de Iván, no fue tanto la entrevista que hicimos con su hermana, pero sí fue más, Iván, no, es que yo quiero hacer esto. Y yo, a ver, vamos a hacer un dibujo. Porque pues era para ver qué es lo que queremos lograr. Entonces, a ver, la inspiración, no sé qué. Y empezamos a platicar, ¿no? De qué era. Entonces ya le presentamos a Leslie, mi cuñada, su vestido. Bueno, lo que pensábamos hacer. Ella estaba así, bloqueada en todo lo que estaba en los exámenes finales. Entonces fue uno así como de, no me molesten, o sea, sí, pues yo confío, pues hagan lo que quieran, pero ahorita no me están molestando. Entonces, ok, vamos a hacer lo que queramos. Y justamente ahí empezó todo porque buscamos el material, platicamos dentro de todo eso. Ella misma pues le platicó a sus amigas. Las amigas, no, nosotras también queremos. Entonces estuve en padre porque hicimos para ese entonces 8 vestidos. 6 eran de mi cuñada y sus amigas y 2 random. Una niña, 2 niñas vienen, oigan, es que nos enteramos que hacen vestidos, no sé qué. Bueno, no tan random la cosa. Bueno, o sea, sí eran conocidas, pero no eran personas allegadas como mi cuñada, que es su hermana, y sus amigas, que era muy rápido que supieran de nosotros. Lo que pasa es que justo cuando... fue complicado de explicar, pero... a este fotógrafo que es muy amigo de nosotros, Ambrosio, empezó a hacer fotografías. Él tenía 19 años, yo tenía 25, y me habla, oye, fíjate que quiero hacer fotos, no sé qué, es que me enteré que tú coses, y yo, ay, sí, es que fíjate que tengo una idea que quiero hacer, y quiero hacer el lago de los cisnes, no me acuerdo qué era. Y yo, sí, entonces yo me ponía a hacer el vestidito, y él conseguía la modelo, y tomaba las fotos, y yo hacía la ropa. Entonces ahí conocí a las 2 chicas, que eran en su momento las 2 modelos que utilizamos. Les gustó el vestido que se pusieron, que hice, entonces fue... porque lo hice en ese momento, lo hice solo, y luego llegaron con nosotros de, no, es que quiero que nos hagan nuestro vestido, mi vestido de graduación. Y yo, órale. Y ya juntos era pues entonces dale, pues vamos a hacerlo. Y fue bien padre porque empezamos a hacer, bueno, a ver, ¿qué te gustaría? No, pues es que quiero, y empiezan, ¿no? Acá en las ideas, lo que hoy sucede en la primera cita. Entonces ya acá en las ideas, luego, oye, van a ver, ¿qué hacemos? Esto, y esta parte de discusión donde vamos a decidir el diseño. Y luego, que es la parte de la propuesta, o sea, luego vamos a presentar, ahora ya con materiales y seleccionan. Entonces, todo eso íbamos sin querer, eso es lo más bonito de todo, porque no hay una regla, no hay una receta para decir, haz esto, para que tu negocio sea exitoso, lo tienes que hacer así y debes de tener esto. No, nosotros te platicamos que es literal lo que hicimos en ese momento nos resultó tan bien que hoy en día sigue siendo el modus operandi de Ian Day. Lo que hacíamos hace 12 años lo seguimos haciendo hoy de una manera más profesional, de una manera donde platicamos más, ya más estratégica, donde realmente estamos escuchando a la clienta, viendo ya desde ahí el análisis de ok, puede ser esto, tomando notas. Ya ahorita estamos implementando un nuevo sistema donde estamos capturando todo esto. O sea, ya va evolucionando, pero sigue siendo una plática inicial donde respetamos el look y la personalidad de nuestra cliente. Entonces, así. Básicamente, cuando ustedes se conocieron y empezaron como en eso, también era un aspecto de relación, pero a la vez también de trabajo, ¿no? Sí. O sea, estaban empezando... se podría decir que nuestra relación siempre ha sido, lo dije hace rato, es que es todo o nada. Siempre ha sido así, o sea, tener el negocio, nuestra relación sentimental y todas las cosas se fueron dando una tras otra, de una forma en la que creo sanamente, porque vivimos juntos, trabajamos juntos, todo lo hacemos juntos. Entonces hemos encontrado un equilibrio del cómo llevar todo juntos. No sé si era la pregunta, pero el equilibrio de llevar todas esas etapas de nuestra vida o nuestra forma de llevar la vida, llevarlas como de una manera más tranquila. Ian Day es Ian de Iván. Iván pero las N's, ¿en qué sentido? Juntas. Es que mira, la versión, no, la realidad es que para poder darte de alta en el INPI tienes que, o en aquel entonces, no sé todavía ahora, que desarrollar un nombre que no sea fácil, que no esté registrado, que tal. Entonces hicimos miles y miles de opciones. Y era no
y no, y no. Entonces llegamos al punto donde, bueno, entonces empecemos a abreviar, vamos viendo cómo contraemos para que se dé. Y la verdad es que no nos dimos cuenta, en ese momento no nos estamos dando cuenta de lo que realmente queríamos, porque ninguno de los dos quería que nuestro nombre estuviera plasmado. Porque la idea, cuando platicamos con la persona que nos asesoró, pues era un Iván Gallegos, David Márquez, y fue como, Ay, no. es demasiado largo, es demasiado complejo, no me veo reflejado como tal porque no es mío nada más. O sea, era como, busquemos algo que sea corto, que sea fácil de pronunciar en nuestra cabeza, que sea una forma de recordar y que no tenga, porque puedo no estar. Hoy lo decimos confiados, el proyecto está hecho para que en algún punto ni el Señor ni yo estemos aquí y el proyecto siga. Sí, y que no tenga que, porque como seres humanos nos podemos equivocar. Y yo me puedo equivocar, el Señor se puede equivocar, pero Ian Day va a buscar todo el tiempo no equivocarse, porque habla de que no es una persona representando a la empresa, son dos, tan solo el nombre son dos. Entonces, bueno, en realidad el nombre es Iván y David, que es Ian and Day. Ok. Si te pones a fijar bien en el logo, la I y la A están pegadas, entonces forman la V de mi nombre, Iván, y la N es la and. Y la verdad es que platica lo de Day porque es muy lindo. Sí, ya, como lo ves, Iván es un poquito más complejo, entonces él dio su nombre ahí, yo estaba de, ok. Cuando me dijo yo, pues sí, ya te entendí, pero lo veía como, ay, se me hace demasiado, o sea, separa la I y la V. No, porque no los voy a poner, no voy a poner la V, así me gustó. Ah, bueno, pues si te dio sentido, déjalo así. Y justamente estuvo muy padre porque pues desde chiquillo te platicaba que éramos 4 en la familia, ahora somos 3 de hermanos. Mi hermanita fallece a los 11 años, pero en el 2009, y justamente ella fue algo muy lindo porque de chiquillo, pues a mí en realidad me decían David. El David. Entonces, justamente de pronto un tío empezó a decirme, ay, mi Dave, ¿no? Entonces, justamente ella empezó, pues empezaba a crecer chiquilla, y me empieza a decir, cuando empieza a escuchar eso, para referirse a mí, es mi Dave. Entonces, cuando me dice así, fue mi mamá, ay, qué bonita. Entonces, se le quedó, ay, mi Day. Entonces, ya cambió el Dave o el David a Day, y empezaron, solamente mi familia me decía así. Fue muy padre porque cuando llegó acá a León, de pronto empezamos a trabajar en el calzado, no tenía nada que ver, ya había pasado lo de mi hermana, ya había trascendido, y justamente de repente en eso una amiga me dice, oye, Day, y volteé a verla así, y me le quedo viendo, y le digo, ¿cómo me dijiste? Me dice, ¿hay problema, Day? Y yo, no. Le digo, no, es que sí me dice mi familia. Ah, pues es que se me hizo como fácil de decir. Y yo, órale, me dio mucho gusto porque pues mi familia me lo decía, pero nada más, acá me conocían como David. Entonces fue como, me dio mucho gusto, y pues desde ahí como que empezaron personas ya muy cercanas a mí a decirme así. Y pues les dije, o sea, para que todas las personas que me conozcan, muy cercanas conmigo, soy Day, mucho gusto, porque pues así me gusta que me digan, es como un cariño, y esa parte es como, le dije, pues pongámoslo así, Ian Day. Qué bonito. También el nombre de tu hermana está implícito en su marca. Ajá, sí. Y eso es algo que también está muy padre, ¿no? ¿Cómo definen Ian Day en una palabra? Femenino. Atrevida. Perfecto. ¿Cómo ustedes manejan el proceso de que ahorita me lo dijeron un poco, de separar el trabajo, la relación, separar el hecho de que pues son seres humanos, ¿sabes? A veces pueden discutir. Lo vemos en las empresas grandes, ¿no? Uno está casado y a veces la pareja se lleva la mitad de la empresa. ¿Cómo separaron ustedes? Me interesa saber cómo separaron ustedes lo económico, lo sentimental, lo futuro. ¿Cómo hablaron ese tema? ¿Cómo fue esa charla? Porque fue una charla, yo creo, seria de vamos a hacer esto, pero esto es el negocio y esta es nuestra relación. ¿Cómo es ese proceso? Fíjate que David y yo tenemos otra cosa en común, que somos muy confiados. Muy confiados. Cuando algo nos convence, es con confianza total. O sea, entre David y yo en la actualidad, y a lo mejor está mal que lo diga, pero realmente no hubo esa plática. O sea, nunca tuvimos bueno, estas son mis cosas, estas son tus cosas, entonces, pero de mis cosas fue esto es lo que hay.
ok, de hecho cuando compramos las casas, ahora donde estamos ahorita este lado es su casa, de aquel lado es mi casa. Y cuando compramos las casas, él tenía su departamento y lo decoró como le dio su gana. Yo tenía mi departamento y lo decoré como me dio mi gana. Cuando nos venimos a vivir juntos, casi nos gustó, todos mis muebles estaban en su casa y todos sus muebles estaban en mi casa. Entonces era como... no había un lado. Better together. O sea, juntamos todo. Fue más bien creo que la plática que tú dices fue una noche donde le dije, pues ¿y si juntamos todo? Órale. Digo, a ver, pues si ponemos acá, esto se ve mejor aquí, esto se ve mejor acá, entonces pues esto lo pasamos para acá. Sí, pues sí, está bien. Y yo, entonces mejor esto que es mío, pues lo ponemos ahí en el tuyo. Órale. y fue tan fluido porque no fue una plática ni tensa ni donde, a ver, vamos a sentarnos y la mitad tuya, la mitad mía. Y tú ganas tanto y yo esto, pero entonces como yo gano más, tú tal. No, realmente siempre fue tenemos tanto y queremos esto. ¿Qué primero? No, pues esto, tal. Eso es lo que es una pareja de verdad, ¿no? Sí, pues sí, pues yo lo pienso. juntamos, no sé si sea lo mejor ahí sí, que no, nos asesore alguien más si quieren, a ver si tienen una mejor opción. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que lo que ganamos la primera vez que cobramos los vestidos, que fueron los primeritos que hicimos de las graduaciones y de estos 8 vestidos iniciales, me acuerdo que los juntamos cuando fuimos a buscar los materiales de la hermana de Iván. Vimos unas telas bien padres, pero pues era un no, o sea, no, venimos por una. Y justo cuando la vimos, estábamos así, ya teníamos el dinero. Y me dice Iván, pues aquí está. Y así, micha, ¿no? Y le digo, y veía el dinero y como ahí, pero fue tan rico lo que vivimos, lo disfrutamos, tan sabroso como fue todo el proceso, que volteo y le digo, si vamos por esas telas. Y ya, entonces fuimos por una tela que nos gusta. ¿Para qué? Dime tú, no sé. O sea, y la queríamos ahí para guardarla. Para volver a hacer algo juntos. Sí, que eso es un tema muy específico de todos los que nos dedicamos a esto, que es compras y compras telas, porque ahí las vas y vas y las guardas. Pero ahí tú sabes que tienes algo, ¿no? Y creo que ahí esa fue una de las primeras pláticas donde decidimos, pues aquí está lo de los dos, hagamos algo juntos. Que sea mejor. Ajá, creo que esa fue justo la plática. El dinero estaba ahí y pudimos, sin ningún problema, porque no había el sentimiento, cada quien agarrar su mitad y ya. Pero cuando David dice, ¿y si vamos por las telas? Yo no pensé de quién van a ser. Fue ¿a huevo? Sí, las tenemos. ¿Y para qué? Pues es que nos gustaron un montón. Vamos, sí, está bien padre. Y a la fecha, es que si nos sueltas en una tienda de telas, no. Sí, como niño en dulcería. Como niño en dulcería. O sea, alguien va a salir perdiendo. Definitivo. Wow, me sorprendieron con lo que dicen porque como yo creo que lo han visto, las parejas ahorita hay una epidemia de divorcios, hay una epidemia de dejar personas y es muy interesante lo que me cuentan porque ahorita las parejas o están por interés o están por conveniencia, lo mismo, ¿no? O hay poquitas que ya están por amor, creo yo. Entonces, creo yo porque digo, hay una epidemia de divorcios donde piensan que pueden encontrar una mejor persona en la esquina, caray, ¿no? Creo que ese tema que mencionas es algo muy propio de esta nueva generación, del disfrutar de las opciones porque les está tocando vivir demasiadas opciones y no que nosotros no tuviéramos opciones cuando decidimos estar juntos, pero la opción era somos mejores juntos y optamos por esa opción. No significa, y creo que en un futuro igual va a seguir habiendo opciones y hay millones de opciones y si les rascas seguro rascando y siguen naciendo opciones. sí, todos los días nacen opciones. Si les sigues rascando seguro te encuentras una mejor opción, pero desarrollar, confiar a la persona que tienes en un lado y entenderla y llevar eso que es de ti así, porque creo que, y mira que soy súper de intelectualizar las cosas, cuando le metes intelectualización y quieres fingir las cosas, no estás dejando que la otra persona realmente conozca lo que está ahí y lo que va a ver, pues, porque los demonios, lo dijimos, se salen a cada rato y cuando se los disfrazas y los maquillas, cuando sale el demonio porque va a salir, es cuando, no, es que yo no voy a tolerar eso, no, pues ni yo tampoco, no, pues chao. Probablemente no tengo la cifra exacta, no sé cuántas novias casamos en un año, pero es muy impactante cuando los chicos hablan para pedir, oye, fíjate que queremos publicar tus fotos. Ay, sí, pero que no salga él. Pero son 3 meses. Ajá.
15 días, 6 meses, es muy triste. Cuando se presta la opción, me siento con la confianza de comentárselo a ellas mismas cuando están pasando por ahí, porque parece bien sencillo, pero casarse es todo un tema interior, porque no es la fiesta, ¿sabes? Cuando las vemos llorar, es que no puedes estar llorando por una fiesta. No, porque si estás llorando por la fiesta, lo que sigue después de la fiesta no te va a gustar. No te va a gustar. Si no estás disfrutando, si no son capaces de disfrutar ese proceso de planear una fiesta, no van a disfrutar el resto. Porque después de la fiesta viene la realidad, como cuando sales de la universidad. Esa fiesta de la universidad es... Padrísimo. Ojalá la pudiéramos hacer eterna, porque disfrutas, sé que es... Cuando estás viviendo ese momento es el examen, no sé qué, pero si repruebas lo vuelves a hacer y está el extra, o sea, las opciones están, ¿sabes? Pero una vez que repruebas, ya después que saliste, ya no hay de otra, ¿sabes? Y te toca volverla a hacer, porque no hay repruebas. Y creo que eso es justo lo que pasa con el matrimonio. Una vez que se acaba la fiesta, solo quedamos tú y yo. Y en nuestra relación, hace 2 horas tuvimos esa plática. Es que por mucho que uno quiera, solo estamos tú y yo. Y la decisión es para ti, para mí. Si nos va a afectar, nos va a afectar a los dos. Si no somos capaces de hablar las cosas y tener esa comunicación, duele, claro que duele, porque no somos iguales. Pero si no somos capaces de hablar las cosas que nos están doliendo, entonces ¿para qué estamos juntos? Si hablamos esto, nos va a doler ahorita, pero si logramos un acuerdo, probablemente no es en 1, no es en 2, no es en 3 pláticas, probablemente es en 10. Pero si realmente quieres y quiero estar, pues lo tenemos que hablar para darle una solución y seguir caminando. Porque mi mamá una vez me dijo, tener una relación es un trabajo 24/7. No hay descanso. Porque si quieres realmente que las cosas funcionen, tienes que estar ahí, al pie del cañón, queriendo que, como cualquier negocio, queriendo que funcione, haciendo que funcione. Nadie va a venir a calificarte como nadie va a venir a reprobarte. Y también la cagas, pero si no la cagas, no avanzas. Wow, acaban de decir algo muy... Bueno, a mí me llegó. Sí, Te hizo eco. Sí, me gustó. Creo que es importante que la gente también vea y que una relación es de sembrarse y que no por cualquier error dejar y tirar la toalla, ¿no? Es lo más fácil. Somos seres humanos, cometemos errores y digo, hay de errores a errores, claro, pero creo que estos errores se pueden reparar siempre y cuando la persona esté dispuesta a no volverlos a cometer y a seguir, ¿no? Gracias por lo que dijeron. ¿Qué los inspira? ¿Quién los inspira? ¿Qué los inspira al diseño? ¿Qué los inspira a seguir? ¿Qué los inspira? Tú. Yo soy, por lo mismo que vengo de Guanajuato, ahí hay muchos como lugares muy bonitos y me gusta mucho lo que es el cielo, ver la naturaleza. Y justamente, le digo, Iván, a veces me chocaba mucho estar aquí en León en estas casas porque me asomaba y yo, una pared gris. No, y justamente, de hecho, parte de lo que les platicaba del proyecto de hacer el loft hasta arriba es porque ya vi que en el 3er piso no tengo a nadie que me estorbe y veo el atardecer increíble. Esa parte me llena mucho. Nos han tocado atardeceres increíbles, los hemos tenido fotografiados. Han sido esos atardeceres inspiración para una nueva colección. Entonces, hoy creo que es ese momento donde volteas a la naturaleza. Y no porque me inspire solo la naturaleza, sino ese momentito donde estás consciente porque o voy manejando o vamos de viaje y nos toca esos lugares y le digo, Iván, conecta con este momento que está pasando, ¿no? Este momento es único, no lo vas a volver a tener. Ese amanecer, ese atardecer, se va a dar único en su momento y no va a volver a suceder más. Entonces, esos momentos me ponen como muy reflexivo y ahí viene como que ya estando ahí empieza a surgir todo lo demás de, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos realizar? ¿Y tú cómo te sientes con esto? Y empieza esta retroalimentación para crear algo nuevo. Es ahí cuando son las colecciones más bonitas que hemos hecho. Creo que definitivamente el cielo siempre nos marca una pauta porque es único, es irrepetible, todos los días es diferente y incluso desde el lugar en que lo veas se ve completamente diferente. Eso nos inspira mucho. Nos inspira mucho también el poder de la mujer. Al final trabajamos para ellas y el ver cómo después de hacer nuestro trabajo levantan el vestido y se voltean a ver al espejo.
y cambian y se transforman. Esa es una inspiración que, o sea, sí, güey, necesito volver a vivir ese momento, aunque no me lo estoy poniendo yo, ver cómo se terminan de abrochar el vestido y es una leona y no lo que llegó, pues nos llena las venas de ver esa reacción en ellas, es algo como adictivo para mí. Y también algo bien bonito es México. Lo vemos representado. Tenemos una cultura tan vasta, tan amplia, tan hermosa, que de verdad es ¿cómo no inspirarte? O sea, ¿cómo no agarrar un pedacito de una cultura, de una región, de un color, de lo que quieras, para sacar una colección increíble? Parte de la que estamos trabajando ahorita, que es una inspiración en las raíces de los dos. Entonces, está muy padre también poder ver México reflejado y representado en nuestras colecciones. Es algo que nos gusta mucho porque al final, pues, te puedes inspirar en cosas más en otros lugares, en otros países, y lo hemos hecho, pero últimamente, y pues ya tiene 2 años que hemos estado con las raíces mexicanas, y eso nos tiene también muy orgullosos. Qué padre lo que me dices de aprovechar el momento. Hace poco entrevisté a un amigo que dice una frase que me llegó, que dice: ¿qué te tiene que pasar para que te des cuenta que estás viviendo el mejor día de tu vida? Ahora, ¿no? Porque quién sabe mañana dónde estés, quién sabe mañana qué te puede pasar, y a veces no valoramos el hecho del momento. Del momento ahorita que estamos teniendo una plática muy a gusto, que mañana ya pueden estar ustedes me dijeron en Vallarta, yo puedo estar allá, ¿no? Y las cosas cambian, ¿no? Cuéntenme, ¿cuál es la historia detrás de sus diseños? Una historia. ¿Qué historia, una que recuerden de ese proceso desde el inicio, como me dicen, las telas, el proceso? Cuéntenme una historia. Fíjate que la tengo marcada, estaba parada ahí, ella. Y fue una historia bien hermosa porque me quiero hacer un vestido. Ellas son de Querétaro, ¿verdad? Y justamente venían varias personas. ¿Qué me queda? ¿Qué me recomiendan? Entonces, pues nosotros dando nuestro punto de vista, terminamos y empezamos a hacer el vestido. Ok, sí, me encantó esto, termina. Y justamente cuando entregamos el vestido, ay, güey, bien chula, porque voltea los ojos y dice, al espejo y le dice: pues sí, aquí estás, otra vez, venciendo al cáncer. En ese momento empezó a darse un speech al espejo. No, me agarré con los ojos y yo, ay no. Y todas estaban ya llorando aquí. Y empezar a repetir esas palabras fue tan hermoso ver cómo le dije: Iván, es que esto es maravilloso. Que estemos haciendo esto. Fuimos un pedacito, una parte bien bonita de esta mujer que se regaló esa confianza de poder vencer una dificultad física, un padecimiento, y representarlo de esta manera por darnos la oportunidad a nosotros de poder hacer algo, acompañarla para poder sobrellevar esto. Fue ay, wow. Terminamos, chicos, muchas gracias. Le dije: ¿cuál? Digo, pues gracias a ti por habernos incluido. Y digo, de verdad, mira, me la llevo yo. Y nos despedimos, llore. Y mira que, o sea, son lágrimas de verdad de mucha emoción, porque fue precioso ese momento con ella aquí, hablándose al espejo y olvidándonos, porque se le olvidó que estábamos aquí, agradeciéndole a esa persona que aguantó. Entonces, híjole, de ahí hemos tenido unas que han sido Creo maravillosas. que tiene todo que ver con lo que acabas de decir. Cuando ella, porque no sabíamos que tenía cáncer, pues, y cuando voltea al espejo y se regala ese momento, ¿sabes? Fue justo como hacer y si no se nos olvida, es porque es hacer consciente que estás aquí, que es ahorita. Cuando abres los ojos, soy una persona que suena el despertador. En ocasiones ni siquiera ha sonado el despertador y ya me desperté. Y abro los ojos y lo primero que se me ocurre es, o sea, ese momento, no me estoy viendo al espejo, pero es agradezco porque volví a abrir los ojos. Hay mucha gente que no tuvo esa oportunidad. Y es como, por eso somos guerreros, porque al final estamos desde que pasa lo que tiene que pasar, está el esperma peleando por llegar y no dejas de pelear hasta que te vas. Entonces, cada que abres los ojos es un gracias a mí, porque todo se volvió a poner de pie, porque todo sigue aquí, porque está funcionando y porque soy perfecto, así como me ves, soy perfecto. Trabajar en mi caso me ha tocado mucho trabajar en mis inseguridades físicas, y cuando estoy aquí, o sea, hay mucha gente que no lo logra, ¿sabes? Entonces despiértate y con todo, porque
para titubear para nada, porque eso estás aquí. Y verla a ella, como dice David, y ver a todas las demás, insisto, cuando se ponen el vestido se transforman en eso que llegaron pidiendo, es el cáncer, es un divorcio, es la ilusión de una nueva vida, es la ilusión de casarse, es el terminar la escuela, es el tener un hijo, trabajamos, tontos no somos, ni el Señor ni yo. Decidimos dedicar nuestra vida a celebrar las cosas. Ese es nuestro trabajo. Por eso no es pesado, porque constantemente estamos viviendo celebraciones, ¿sabes? No, digo, hay quien festeja la muerte de diferentes formas y no nos ha tocado festejarla, gracias a Dios, de esa manera, pero festejamos cada fin de semana junto con 5, 7, 10, 15, 20 personas. Y trabajar para un festejo es... No se me olvidó, tuve un compañero en la universidad que me dijo, ay, claro, pues a ti te sale todo bonito, pues sí, trabajas con telas bonitas, pues ¿qué va a salir mal? Y hoy lo traduzco yo trabajo con gente bonita, con gente que está buscando felicidad. Pues claro, nada va a salir mal. ¿Por qué tendría que salir mal si ella viene feliz y yo estoy feliz haciendo lo que hago? Con una actitud bonita. Con una actitud bonita. Todos en una sincronía para llevar una felicidad. ¿Por qué tendría que salir mal? Y así tendría que ser la vida. Claro, porque si no es una celebración, ¿qué es? Sí, claro. ¿Cómo surge ese proceso creativo de Yandey? ¿Tienen una, no sé, digo, no le quiero llamar ritual ni nada, pero cómo se preparan, cómo surgen esas ideas? Me baño con la verdad. No, pues lo que te decíamos fue prácticamente desde que comenzamos con el vestido de mi cuñada y siempre digamos que better together, ¿no? Entonces, si estamos juntos somos mejores y esa parte nos ha funcionado bastante porque los dos podemos dibujar, pero me dijo, ¿sabes qué? Te queda mejor a ti. Haz los dibujos tú. Órale. Él patrona mucho mejor que yo. Los dos sabemos patronar, pero digo, no, te encanta, le hallas más. Cuando en el vestido de mi cuñada nos dimos cuenta que yo era mejor bordando. Y después nos dimos cuenta que él era mejor en la costura. Entonces, solitos nos fuimos como, bueno, entonces tú haces dibujos, tú bordas, tú patronas, tú cosas. Y empezamos a separar lo que hacemos hoy. Y en el proceso del trabajo, ¿cómo se divide? O sea, tú eres el de los deals, el de llegar a cerrar ventas, y tú eres el del trabajo atrás, ¿o cómo se maneja eso? Es que, ¿cómo te explico que seguimos jugando? O sea, para nosotros no he podido, no sé si se pueda, verlas con un signo de pesos y cerrar una venta. Yo estoy emocionado, igual él, con ellas de no. Y entonces quieres que tengas, sí, que ya no estoy. Okay, bueno, David, okay. Y entonces, o sea, nunca es pensar en el dinero como tal. Pues no. La verdad es que no. Lo quiero decir yo una vez que estaba yo muy preocupado por el dinero, David voltea y me dice, a ver, Iván, acuérdate que no lo estás haciendo por dinero. No es por dinero. El dinero llega. Y el dinero va a seguir llegando porque lo estás haciendo bien, porque quieres hacerlo. Lo haces porque te gusta. Yo no me levanto y espero nunca hacerlo porque creo que acabaría con mi esencia como persona hoy quiero 2,5 millones. No, porque los 2,5 millones los he visto y los he visto fundirse en tonterías y los he visto acabarse en un choque, los he visto acabarse en el hospital. Los 2 millones, los 10 millones, los 100 millones no te hacen ni más ni menos persona. Pero sí te hace más escuchar. Escuchar a la otra persona cuando te está pidiendo algo y dices, mostrar un poquito de interés, caray, es tu trabajo, ¿sabes? Hoy nos ha tocado escuchar a cada persona hablar de su trabajo, que es pues entonces si no te gusta, ¿por qué lo haces? Sí, sé que no todos considero que lo que nosotros hacemos es un verdadero lujo. Hacer lo que te gusta es un lujo que yo estoy disfrutando al 100. Entonces, claro que me levanto lujoso a hacer lo que me toca hacer. Ya hasta se me olvidó la pregunta. No. El otro proceso. El proceso creativo. Gracias. En parte sí tiene mucho que ver, nos toca, bendito Dios, mucho viajar, entonces el cielo, por eso siempre ha sido una inspiración, porque son unas cosas que nos hacen, y podemos mezclar estos colores y hacemos pero inicia en una plática. David y yo, con 12 años juntos, nos la pasamos platicando, cuando estamos juntos,
todo el día de todas las cosas que nos pudieran pasar o futureando, lo que sea. Entonces, no es que tengamos, de hecho, no hemos logrado tener martes de 4 a 6, David y Iván se sientan, platican acerca de esto. No es en el baño yo, y si le hacemos, sí, déjame anoto. O es oye Iván, fíjate que fulanita quiere un no sé qué, pero estamos haciendo de comer, o sabes, quiere no sé qué, yo, no, mejor en verde, ¿no? Sí, tengo un material. Y así, ¿sabes? Cuando planeamos una colección, de hecho, esta colección que estamos por lanzar en septiembre es la primera vez que tuvimos el tiempo, las cosas se acomodaron y tuvimos el tiempo estábamos en Nueva York la semana pasada y fue comemos y hablamos del desfile. Porque si no lo hacemos ahorita, solo Dios sabe cuándo lo vamos a hacer. ¿Nos sentamos? Sí, nos sentamos. ¿Un café? Sí. A ver, yo me imagino esto, veo la silueta así. No, porque me gusta más. Ok, y con esta tela podemos hacer tal. Y si mezclamos esto, órale. Entonces, nosotros vamos platicando y David va haciendo unos dibujitos de este tamaño donde va vaciando la idea principal. Ese es el inicio. Una vez que David hace eso, se sienta y los hace en tamaño real, como estoy acostumbrado a verlos, donde logra visualizar un poco más, logramos los dos visualizar un poquito más a detalle las cosas. Una vez que me entrega esos dibujos, yo empiezo a hacer los patrones y entonces regreso. Porque a ver, voy a empezar a hacer este patrón, pero yo estoy pensando en que esto va a pasar por aquí y esto cruza hacia acá. No, porque si hacemos esto tal, ya, entonces, a ver, no, dibujaste esto, pero para que la tela caiga de esta forma yo tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Quieres que realmente se vea así o lo hacemos de esta otra forma? Insisto, mi cabeza es tan compleja que siempre busca opciones para darle y no, mejor eso, es más fácil porque luego en el desfile tal, perfecto, y ya entonces yo me voy a hacer el patrón, hago los trazos y una vez que eso termina pasamos ya todo el proceso de manufactura, que es cuando nos empiezan a ayudar a cortar, pero realmente nuestro proceso creativo es más una plática constante que cualquier otra cosa que se pudieran estar imaginando. Estamos constantemente hablando de las cosas que nos gustan. Ok, qué interesante. ¿Cómo surge el hecho de llegar a esas personalidades como Paris Hilton, como Naomi Campbell, como Yalitza? ¿Cuál fue la primera estrella, si lo queremos ver así, la primera personalidad famosa en la que ustedes llegaron y dijeron, wow, caray, estoy llegando a esa meta o a ese punto que queríamos? Yalitza fue de las primeras, que de hecho fue en el 2019 la que nos dio la patadita. Le decimos nuestra Lady in Red porque literal pues le pusimos un vestido rojo y justamente esa parte con Yalitza fue muy padre porque salimos de ver la película de Roma. Le dije, Iván, y yo, me chingo, no, que la vamos a vestir. Le digo, vas a ver. ¿Tú crees? Le dije, me corto una, vas a ver. Y pues sí, estuvimos escribiéndole a todos, a su stylist, a su página, todo lo que podíamos que se ve en redes sociales. Y a la fecha seguimos igual, creo que ni vieron los mensajes, no los vieron, con ninguna respuesta, no tuvimos absolutamente nada, pero las buenas relaciones que hemos mantenido con stylists en Ciudad de México, aquí en León, y nos han ayudado justamente a ir logrando, ¿no?, este tipo de mancuernas. Entonces justamente Marco Corral, que está en la Ciudad de México, él nos ayuda. Él tenía más bien la encomienda de la portada de la revista, se me olvidó el nombre de la revista. Hola. Perdón. Y justamente teníamos la revista y nos dice, tengo una celebridad, no les puedo decir quién es, pero necesito vestidos. Y nosotros así, ok, ¿pero qué necesitas? No, mándenme algo espectacular. Y, no, a ver, Marco, les Iván, ¿pero qué? O sea, medidas, es que necesito algo. Y ya nos pasa las medidas y Iván se queda y le digo, o sea, eran muy peculiares las medidas. Le digo, no me corresponde. Y, Marco, ¿quién es? Y, o sea, nosotros, es que dinos. Ok, no les puedo decir más, pero es Yalitza. Y dije, Iván, en ese momento le dije, a huevo, le dije, ¿ya quedó? Le dije, sí, vas a ver. Y fue como bien padre porque, o sea, esa parte donde me dijo, no, maldito, o sea, lo decretamos saliendo del cine, literal, lo decretamos, fue en enero cuando la vimos. Y justamente cuando pasa todo eso, realmente pues llega ella, sí se viste, se pone el vestido, él nos avisa, ¿sabes qué? Se puso el vestido, se lo puso 2 veces. Entonces nosotros dijimos, fue el rojo. Y justamente ya sale después todo eso, sale la portada y pues pum, ahí fue cuando en ese momento nos pusieron en la mesa y fue cuando aparece Ian en la primera ocasión, ¿no? Como de caray, ¿quiénes son? Lo más padre fue que la antesala a los premios Oscar, entonces justamente ella sale,
Después sale en la premiación, desfila en la alfombra roja con este vestido color menta y la gente regresa al post y es un ¿por qué no la vistieron ustedes? Estaba más espectacular este vestido, se ve mucho mejor, es que no le hizo justicia. Y entonces, más allá de toda la polémica que se armó, porque que sí, que la edición, que Photoshop, que si la piel, que lo que fuera... Le digo, Iván, bueno, el vestido ha salido intacto, todos han estado hablando muy bien del vestido, o sea, pues el vestido se le ve divino, pero es que, ¿por qué hicieron esto? Bueno, entonces, justamente toda esa polémica se arma y ahí es donde comenzó parte de las más celebridades, porque, pues al final te ponen, ¿no? Te ponen, entonces ya voltea otro, es a ver, pues, ¿qué hacen? Y así pasó con Paris Hilton, así pasó con Belinda, así pasó con Ángela Aguilar, con Ángela Aguilar también fue aquí en la parte una chica que maquilla y peina, fue también la que nos dijo, le hizo ver nuestra aparición, nuestro contacto como tal, de quiénes éramos, y pues ahí obtuvimos el contacto más directo, nos habla su mamá, quiero platicar con ustedes, y pues ahí se empezó a dar todo, ¿no? Ahorita últimamente con Aislinn Derbez, que fue por parte con Jessica Marmolejo, que es una gran amiga de nosotros, y justamente pues hemos empezado a trabajar, ella comienza a trabajar con Aislinn, y pues parte de su chamba como stylist, entonces es proponer también varios looks, y pues, obviamente estar ofreciendo como que pueda utilizar en diferentes ocasiones, en diferentes shows, en diferentes alfombras rojas, y pues ya ha sido como de cierto modo es bueno, pues aquí está parte de la propuesta de Day y pues estamos, ¿no? Dentro de algunas, no siempre, no son todas, obviamente pues todos los artistas, padrísimo, ojalá se vistieran solo de nosotros, pero pues no, o sea, tienen que vestirse de diferentes marcas también, pero es padre que comiencen a considerar el diseño mexicano parte ya como pieza de calidad y que puede ser usada en grandes eventos. Qué padre, o sea, ahorita que lo veo, hago una reintrospección de su vida saliendo de la universidad y lo que han llegado, y es como que gracias a Dios, gracias a su trabajo, qué padre, ¿no? Sí. ¿Han pensado adentrarse también al mundo de la moda en el sentido de no solo los vestidos, sino también la moda en cuanto a prendas, camisas? ¿Han pensado...? Sí, es una pregunta constante en nuestra cabeza, esa es la verdad. Es algo que creemos que en algún punto puede pasar. La realidad es que estamos disfrutando el momento y creemos que todo llega a su tiempo para masificar una marca como la de nosotros. Probablemente tenemos muy alta la vara o queremos tener muy alta la vara, y creemos que para que cualquier persona en el mundo pueda querer algo de Day tiene que ser muy grande. Entonces, por lo pronto, ahorita estamos formando el lobby, estamos dejando que la empresa madure, que crezca, que forme contactos, que llegue y siga formándose. Y cuando se dé el tiempo, cuando haya la estructura tanto interna como externa para soportar, masificar la marca, pues claro que se tendrá que hacer. Pero hoy no tenemos prisa. Hoy estamos disfrutando nuestras Barbies, estamos viviendo el momento, estamos recibiendo hoy Barbies de todo México y de Estados Unidos y de Centroamérica, que es yo ahorita teniendo Barbies estoy perfecto. ¿Cuál ha sido el mayor reto que se han enfrentado y qué consejo le darían a esas personas para aprender a trabajar en conjunto, aprender a trabajar en equipo y que no salgan? Porque ustedes lo pueden decir muy fácil, ¿no? Nosotros no lo hacemos por dinero, lo hacemos por... Pero pues también tienen que comer, ¿no? También tiene que haber. Entonces, ¿cómo manejan eso? Fíjate que yo diría, deja atrás el ego. El ego no te va a ayudar a nada, absolutamente nada. Hoy nosotros dos hemos retirado esa parte. Nos preguntan, bueno, ha habido en varias entrevistas que nos han hecho, bueno, pero a ver, ¿quién es el que realmente hace el diseño? Pues es que los dos lo platicamos. Sí, pero, o sea, bueno, uno debe de decir cómo va a ser. No, por los dos. Pero ¿y a poco están de acuerdo? Sí, si no le gusta... A ver, entonces, ¿qué le pongo? Si no me gusta, no, Iván, a ver, y si le pones esto, o sea, es un acuerdo, porque no es el ego el de, lo voy a hacer porque así lo hago y porque así digo y porque así tiene que ser, no, porque nos llegó a tocar en la escuela cada cosa que, pues así es mi diseño. Ay, a mí me chocaba escuchar esa frase, de verdad. Me decían, no, qué mediocre que digas, así es mi diseño y lo respetas. No, más bien, así es tu carencia que te dejó llegar a ese diseño que no estamos entendiendo. Que no estamos entendiendo y que le falta mucha calidad, porque no, o sea, no, claro que mejorarlo si se puede. Oye, pegarlo con silicón. O sea, ¿dónde te deja, sabes? Pero bueno, eso es... Sí, entiendo que sí puede hacer tu propuesta, perfecto, pero no tiene la calidad de vida. Entonces, creo que esa parte es la que nosotros como
yo les podría aconsejar que es dejar atrás el ego, es dejar fluir realmente como cuando platicas con una persona, es entender y escuchar, aprender a escuchar. Nosotros a nuestras clientas, si hay alguien que quiera dedicarse a esto o que quiera hacer parte del método de trabajo que hacemos nosotros, es sentarte a escuchar realmente a tu clienta y tratar de transmitirla, de realmente darle un acompañamiento, porque luego lo que ellas buscan es un, bueno, pero quiero la mejor asesoría. A veces es un, tú dime, o llegan es un, ¿qué color está de moda? Y dije, a ver, bueno, pues es que color de moda es, ay no, pero no me gustan. Entonces yo me cierro y es un ego, con mi ego, pues es que son los que están de moda. No, son de moda, pero no te los tienes que poner. Pero está este que te favorecen. Ok. Oye, ¿y qué tipo de escote? Pues podemos hacer esto. Hemos tenido clientas que literal hasta los zapatos. David, ¿cuáles zapatos? Porque hasta pues, el traje del marido. Oye, mira, de una vez está... ¿Qué les gusta más? Y yo, no... Yo digo que esté de acá. ¿Y qué zapatos le compré? Yo, mira, vi unos aquí. Ay, ¿sabes? Porque te gusta y lo haces. Entonces, justamente yo les aconsejaría justo eso, que sean como humildes en el aspecto de poder recibir una crítica, porque al final también es una clienta que está a una expectativa de tu trabajo y pues que tú también sepas recibirla, ¿no? Que puedas ser autocrítico en tu chamba, que puedes decir, ok, realmente, ¿yo me lo pondría? Sí. Va, entonces realmente, no, la neta sí me quedó chueco. Entonces, pues, mejóralo y pues en la que sigue. Yo les daría el consejo de, si el punto es trabajar en equipo, seleccionar muy bien a tu equipo. Okay. Porque creo que el primer punto es, ok, vamos a trabajar en equipo, pero si voy a trabajar en equipo, porque para trabajar en equipo hay que confiar. Si no estás confiando, entonces no estás trabajando en equipo. Si tú mismo estás reservando una parte para ti, no estás haciendo equipo. Y si no estás haciendo equipo, entonces no va a funcionar. Para poder trabajar en equipo hay que poner todo en la mesa y es así. O sea, la parte que yo voy a aportar o yo puedo aportar es esta. No hay más, no hay menos. ¿Funciona? Sí, no funciona, entonces pues no somos un equipo. Claro. Porque si no, no hay esa reciprocidad y no terminas de confiar en las otras personas. Y trabajar sobre un objetivo, todos alineados, ayuda a que el objetivo se dé. Claro. Porque cuando hay una pata chueca, la mesa no va a ningún lugar. ¿Cuál es el mayor reto al que se han enfrentado? Ay, se me ocurren tantos. Ay, digo, yo hasta respiro porque digo, son tantos, es un chorro. El más popular, llamémoslo así, podría haber sido la pandemia. Que duramos 8 meses cerrados, que no había eventos, no podíamos producir un vestido porque nadie estaba buscando vestidos. Y en la parte de sobrevivir encontramos el vender los cubrebocas y de esa forma fue que logramos subsistir un año, bueno, esos 8 meses que estuvimos cerrados, sin despedir a nadie y trabajando normal, y aprendimos un montón de cosas porque tuvimos que transformar nuestro taller de alta costura o de manualidades en un taller de producción masiva que ni ellas ni nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Sí, de cubrebocas. Y trajes de protección. De hecho, es gracias a los cubrebocas y a los trajes de protección que llegamos a Naomi Campbell. Ok. Porque ella, una de nuestras clientas, le escribe en su Instagram, esta marca mexicana que está haciendo trajes de protección. Se llama Clariceli, la que le escribe. Y ella dice, ok, le contesta ella, se va a nuestro Instagram, sigue la cuenta y empezó a darle like a las publicaciones y luego escribe para pedirnos trajes de protección. Y así fue como inició la plática con ella. Entonces, a lo que voy es que cuando haces lo que te gusta, las cosas se alinean para que... Me pasa, este ejemplo se los damos siempre a los emprendedores, si haces algo y ya tú está chueco, pero pues ya lo hice, ya... entonces, así con ese, la gente lo recibe y dice, pues está chueco, entonces, pues así. Entonces, y luego, está chueco, pero cuesta 10,000 pesos. Pues quédatelo, porque pues qué bueno que te quedó chueco. Está bien chueco de 10,000. Está bien chueco de 10,000. Entonces, no, pero cuando eso no, y lo quiero y se tiene que ver y tiene que tener esto y se debe de ver así y me gusta de esta forma, cuando pones todo el empeño, las cosas se van dando, la gente lo va notando y las cosas se van acomodando para que en algún punto el trabajar hoy pensando en lo tengo que vender hoy es muy frustrante. Pero si trabajas hoy y en algún punto, porque cuando lo haces bien, en algún punto alguien lo va a notar.
Y cuando menos acuerdas, cosas tan maravillosas como esas suceden. Porque lo estás haciendo con amor. Y el amor regresa. En algún punto va a volver. No, ojalá pudiéramos decir que lo hago hoy, mira, ya mañana y tal. Y esto tal. No, a nosotros no nos ha funcionado así. A nosotros lo hicimos bien hoy. Y las primeras... Hiciste una pregunta que me gustaría contestar. Hablaste de cuál fue la primera celebridad que vestimos. Vestimos 3. Que sus nombres no son tan populares. Pero nos entregaron León, San Pancho y La Piedad. Les hicimos un vestido a cada una. Y gracias a ellas, cuando menos acordamos esas 3 celebridades, teníamos, y vengo de La Piedad, y vengo de La Piedad, y vengo de San Pancho, y de León, y luego esas otras 10 celebridades hicieron que más celebridades llegaran aquí. Si tratas a las personas como celebridades, te consideran como celebridad. Eso. Y entonces generas una red de celebridades, porque así como tratamos a Aislinn o Ángela, tratamos a la que se va a graduar, la que es mamá, porque al final es mi trabajo. Yo estoy haciendo un vestido y estoy claro con que mi trabajo es hacerte feliz. No importa a qué evento vas, porque ese es tu evento. Claro. Yo estoy trabajando para que tú te sientas bien. Si pudieran dar un consejo para los estudiantes que están estudiando diseño de modas, para encontrar ese camino y crecer en la industria, al encontrar su identidad, ¿qué consejo le darían? Uno. Yo me voy mucho siempre levántate temprano, levántate temprano, agradece, medita, haz ejercicio y ponte a hacer lo que más te gusta. Si es dibujar, dibuja. Si es coser, cose. Si es bordar, borda. Si es descoser, descose. Lo que tengas que hacer, pero hazlo con mucho cariño. No es porque ya con eso me va a llegar el dinero. No, pero te va a llegar la frescura con tu mente despejada, con una buena meditación hecha, con darle vida a tu cuerpo, con alimentarlo correctamente. Todo esto alineado te va a ayudar a tomar una decisión de, ok, te viene el ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con quién tengo que aliarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo adquirir? Y toda esa claridad viene. Por eso es, porque una me decía, ¿a poco ya eso me va a pagar la factura? Le digo, no te va a facturar, pero eso te va a ayudar a que estés fresco para que entonces decidas hacerlo. Ese es un consejo. Claro. Y el mío sería compromiso. El compromiso y el creer en ti. Elegir, insisto, el problema de estas nuevas generaciones es que son tantas las opciones que tomar una... Más allá de tomar el compromiso de tomar una es la pérdida de las otras 99 que no estás agarrando. Y estar lidiando con las 99 que no agarraste hace que no te estés enfocando en la que ya decidiste. Porque uno sabe, o sea, no hay mucho que rascar. En el fondo sabes que te llama la atención esto, vas hacia allá. Pero pero es que mi amiga está haciendo y ya ganó dinero y yo sigo aquí. Y es que ella ya es influencer y yo no, por más que subo esta foto no sale. Y no sale. Sí, pero pues ella le tocó así. Nosotros estamos contando una historia de éxito que nos ha llevado éxito y que nos ha llevado 12 años lograr donde estamos parados hoy. Hay quien lo hace en un mes, en 2 semanas, en 15 días. En 40 años. En 40 años, en toda una vida, ¿sí? A Chanel no se le reconoció como tal el monstruo que es hoy hasta que ya no estaba. Sí. Entonces, de alguna forma, no importa el tiempo, importa el compromiso y lo fiel que te seas a ti en tu decisión para que solitas las cosas se vayan acomodando y acompañen la decisión que tomaste. Una vez le dije a mi mamá, ¿pero estás seguro de eso? Y yo, pues no. Pero si tomo la decisión, voy a vivir con las consecuencias, definitivo. No viene una sin la otra. Y si tomo esta decisión y me equivoco, para eso vine. Aprendo y le sigo. No hay de otra. Claro. Con qué buena plática estamos teniendo. No sé cómo se sienten. Bien. Bien a gusto. Sí. ¿Con qué artistas o personajes les gustaría colaborar en el futuro? Oh, híjole, mi Queen Bee, Beyoncé, Dua Lipa me encanta, Eiza González, ¿quién más? Salma Hayek. Sí. ¿Quién más? Dana. ¿Quién más me gustaría?
No, la Ay, lista pues es grande. Que está grande, o sea, pues es que son Con muchas, todas. son muchas que Ahí me hay. tienen que invitar a uno, ¿eh? Claro, Ahí mínimo a sí, estar de ¿cómo espectador, no? que era ahí viendo. Sí, claro. Sí, de ¿no? todos estos son muchos que, pues obviamente, felices nosotros de trabajar. Fíjate con que todas. con cuál quisiéramos, con muchas. Pero la que quiera trabajar con nosotros, nosotros felices. Exacto. Sin Perfecto. duda. ¿Qué personajes de la historia de la moda o que se dedican al diseño los ha inspirado más a ustedes? Muy buena pregunta, fíjate. ¿Tú por quién te sientes inspirado? Me gusta mucho Christian Dior y lo femenino que logró transmitir en una época donde no había ese tipo de cosas. Creo que podría decir que él, pero no, creo que algo que nos define también como marca o como personas es que no sé, ya la gente nos dirá lo contrario, pero algo que nos gusta mucho es investigar o seguir, o por lo menos a mí, como cosas nuevas, porque hacer 100 vestidos iguales me aburre. Entonces estoy siempre buscando hacer cosas nuevas, cómo complicarme la vida otra vez, cómo es más difícil que tener un ídolo. No, porque hoy reconozco el trabajo del diseñador de Balmain, que ha hecho unas cosas impresionantes, Oliver Ronstein. Reconozco el trabajo de diseñadores con los que nos ha tocado trabajar del lado que ves la costura, la forma en la que esas cosas... Wow, o sea, a todos se nos ocurre formas diferentes de llegar a un resultado y aprender del otro, del que tienes en un lado, del que está un poquito más abajo, un poquito más arriba. Es inspirador porque es diferente, porque todos lo podemos hacer, pero el cómo lo hace cada uno tiene cierta magia que es siempre una inspiración. Fíjate que a mí me gusta mucho, desde un inicio empezamos con Elisaf, fue como fue un, wow, queremos llegar a eso, ¿no? Y fíjate que en algún momento, digo, no nos estamos comparando con Elisaf para nada, ni al caso, sino es tanto como lo que añoras, lo que ves, lo que transmite, y de pronto ves que dices, esto lo podría lograrlo, lo pude lograr con este material y da ese look, pero me gustaría meterle este otro toque porque eso ya viene contigo. Y justo ahorita es algo de lo que platicamos hace rato que decías de que nos inspira mucho, es también la parte donde metes tu cultura. Ya cuando lo combinas con México se vuelve como salsa, se vuelve picosito, se pone como todavía más de, no me esperaba esa onda, no me esperaba. Ahorita que hemos tenido, me ha sorprendido mucho porque ya además de materiales bordados y por el Elisaf tiene esa línea que es preciosa, es súper bonita, pero nosotros hemos experimentado con piel, hemos experimentado ahora, yo iba a decir algo que no podía decir porque no lo puedo decir todavía, pero no, está bien, no digo por eso, sino porque más bien lo van a ver más adelante, pero hemos trabajado intervenido piezas tan padres, que nos han dejado como eso, que nos quite el sueño, que nos quite el de cómo lo puedo hacer, cómo lo voy a hacer mejor, cómo puedo lograr esto con esto que tengo, cómo lo voy a hacer. Eso es algo que nos inspira, de verdad nos deja lo que dice Van a veces, el complicarnos, no por hacernos difícil el trabajo, sino, no, a ver, debe de haber algo más, debe de haber algo que te da ese saborcito que tiene, eso es lo que nos gusta, lo que buscamos. ¿Cómo vivieron su primera Fashion Week? Fue en Dubái. Horrible, estuvo haciendo mucho calor. Y fue muy complejo porque fue la primera vez que nosotros salíamos del país con la marca como tal. Y el idioma, incluso la misma vestimenta de las chicas que nos ayudaron hizo muy complejas las cosas. No sabíamos cómo funcionaba en lo absoluto todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Pero, o sea, lo abrazamos bien, no dormimos nada porque, o sea, si estuvimos ahí fue un capricho mío, porque David dijo, no hay dinero para ir a Dubái. Y yo dije, ¿cómo no? No hay dinero. Y yo, no, sí hay. No hay. Pues a ver cómo le hacemos, porque ya dije que sí. ¿Qué? Y yo, nos vamos a ir a ver cómo le hacemos. Entonces, fue muy complejo, pero nos dejó
montón de enseñanzas. O sea, hicimos un live y el teléfono se cayó a la mitad, o sea que el live no se vio. No sé, o sea, tuvimos la oportunidad de conocer a la modelo que cierra el desfile, le gustó mucho nuestro trabajo, nosotros no sabíamos que podíamos hacer fotografías, ¿sabes? Entonces llevábamos un fotógrafo y un chico de video para hacer lo que alcanzáramos a hacer, y cuando ella, oigan, ¿puedo hacer fotos con ustedes? Nosotros, claro, y le digo, pues mañana tenemos un tour en las dunas. Pues si ustedes gustan lo hacemos allá. Yo, sí, si las fotografías se lograron, fue porque ella lo hizo, que se lograran. Porque ella fue la que habló con la gente, la que les pidió que nos detuvieran del tour, que nos sacaran del tour para hacer las fotografías, porque no nos iban a dar el permiso. No teníamos permiso para sacar fotografías, no teníamos permiso para usar un dron, no teníamos permiso para nada. Y ella no sé cómo le hizo, pero nos ayudó e hicimos las fotos. Sí, dijo, a una chica rubia nunca le van a decir que no. ¿Y cómo, la aplicó. ¿Cómo llegan a esos, para tal vez las personas que están iniciando en el mundo de la moda, de querer estudiar, cómo llegan a una Fashion Week? Te lo dije hace ratito. Cuando vas a hacer un trabajo en equipo, tienes que seleccionar muy bien con quién te juntas. ¿Pero llegas por invitación? Sí. Ok. Pero seleccionas muy bien con quién te juntas. Ok. Porque al final, en los equipos hay equipos de unas cosas, equipos de otras cosas. Y cuando quieres pertenecer a un equipo, tienes que cuidar que puedes tú aportar para que el equipo te acepte. Es diferente. Son plataformas que se manejan por medio de invitación. Ellos tienen un lugar reservado y lo que hacen es invitar a los diseñadores que van con la plataforma o que les muestran o que pueden aportar lo que ellos están buscando. Y una vez que te hacen la invitación, empiezas toda una cuestión de... llamémosle papeleo, para llegar a acuerdos de cómo puede ser, de qué forma, de tal, porque todo cuesta en esta vida, nada es gratis, entonces lograrlo son muchos acuerdos para poderte presentar ahí. Y la verdad es muy padre ver tu trabajo realizado en tantas Barbies y de una manera espectacular. Es muy lindo, pero lograrlo es paso a paso. Es cuidar el equipo que tienes hoy para que refleje lo necesario para que el equipo pueda crecer y se siga haciendo más grande y más grande. Y cuando menos acuerdes, el equipo incluya estar presente en una plataforma en Nueva York. Qué padre, pues han llegado a las ciudades más impresionantes de la moda. ¿Han pensado en Met Galas o desfiles? Claro, sí, claro. Me vio así y me hace... O sea, sí. Está puestísimo ahí también. Mira, si lo hicimos una vez, lo podemos lograr otra vez. Entonces está puestísimo esa parte. Creo que... ¿Ya estuvieron en una Met Gala? No. Bueno, estuvimos allá en esas fechas nada más, pero no. Sin embargo, bien padre porque creo que hoy te das cuenta que por medio del avance tecnológico, las redes sociales, el impacto que puedes lograr y tener, o sea, es lograble. Hoy en día todo es lograble. Todo, desde una marca consolidada como Balenciaga, como Chanel, como Dior, como una marca de 800 seguidores, pueden hacer una diferencia total siempre y cuando tu producto cuente algo y aporte algo. Entonces, de verdad que ya no hay esa pelea como antes de, bueno, obviamente existen las grandes marcas, o las marcas de lujo y las marcas que estamos siendo disruptivas, que estamos haciendo algo diferente o que estamos ofreciendo simplemente una idea distinta. Entonces, hoy el hecho de que te salga una historia de Chanel y luego te salga una historia de un diseñador mexicano y luego te salga la historia de otra grande marca y luego te salga otro diseñador latinoamericano, cuenta mucho. Ya tu logaritmo te está diciendo, te estaban dando lo que tú quieres, y creo que hoy lograr esa aparición es como wow. O sea, ya puedes estar en la misma oportunidad y lograr ese tipo de experiencias como una alfombra de ese estilo. ¿Cómo les gustaría ser recordados como diseñadores? Fíjate que yo que como aquellos que de verdad lo hicieron siempre con mucho gusto. Quiero que la gente lo que recuerde sea
que fuimos muy felices, que lo hicimos disfrutando, porque a la fecha todavía las clientas que nos visitan muchas, ay, no me quiero ir, es que ya se acabó la cita, yo ya se terminó, ay, no me quiero ir, bueno, pero pues, te puedes quedar, pero ahorita viene otra cita después más adelante que tú, y siempre es como, no, o sea, es estar aquí comadreando, padre a gusto, que estés disfrutando lo que haces. Yo para mí sería eso, quiero dejar mi huella en la arena del tiempo, una canción de Beyoncé que me encanta, justo eso es lo que dice, que realmente dejes esa huella en las personas, no que impactes en sus corazones. Créeme que me voy llenito de ir tocando cada fin de semana, cada entrega que tenemos, un corazón diferente. De pronto cuando en la entrega del vestido no estoy, o que están probando el vestido, o sea, que siempre pasa en la prueba del vestido, baja Iván, les muestra, le empieza a hacer la prueba y sube, y yo estoy nervioso. Y yo, ¿cómo te fue? ¿Le gustó? O sea, lo primero que pregunto es eso. Probablemente tal vez no se dan cuenta porque no se ve esos tras bambalinas, pero estamos detrás, el equipo también como pendientes de qué dijo la clienta, qué hay. O sea, ellas no lo ven. A veces nada más se oye se corre el telón. Se oye un grito hacia allá arriba y nosotros, ay, le gustó. Todos esos, ay, qué bueno, le gustó, porque pues estamos trabajando en eso. Entonces creo que nos recuerden con esas ganas, con esa pasión, con esos dos locos que nunca se frenaron a hacer lo que querían, así quiero que me recuerden. Y bien, algo igual. Totalmente de acuerdo. Si algún día el día que nos vayamos, prefiero que nos recuerden como esos dos locos que no quisieron ver sus límites y que les gustó siempre apoyar y salirse de la cajita. ¿Qué podemos hacer más para hacer esto diferente? David es súper alegre, entonces me gustaría que los dos nos recuerden así, muy alegres. Inalgones. Oigan, siempre hago una pregunta tal vez fuera de lugar, pero las personas que están tatuadas me gusta preguntarles qué significa uno de esos tatuajes que tienen. Veo que tú tienes uno. Sí, tenemos un montón, de hecho. Muchos. Mira, son todas las pasiones que tengo. Esto es por el dibujo, por agradecer. De hecho, está en este lado, porque si yo tuviera la habilidad de poderlo hacer, lo pudiera haber hecho aquí. Obviamente lo hace un artista, no lo hago yo. Porque tú lo hiciste, yo no. O sea, no me lo pude hacer yo, pero porque no tengo esa habilidad como tatuador, pero por eso lo reflejé en esta mano. Esto representa a mi mamá. Yo soy, es lo que dice. Aquí tengo a mi hermana en una frase que se está borrando, pero que va a quedar ahí guardada por el resto de mi vida. Y las orquídeas es parte de esa parte femenina que obviamente tenemos en nuestra marca. Y son orquídeas y peonias, son mis flores favoritas. Y es como esa parte que nunca voy a despegar de mí. A veces uno se avergüenza y te llamaron de 1000 maneras de chiquillo, y joto, puñalo, marica, maricón. Todo eso es sí, lo abrazo y digo, pues mira, como me quieras llamar, esa parte femenina jamás se va a ir, y la llevo tan de flor, tan a flor de piel, tan orgulloso, que hoy hasta me hace ver más masculino que femenino. Entonces estoy muy orgulloso de eso. Y hay otros tatuajes donde traigo a Iván, traigo mi fecha de nacimiento, bueno, y mi año, traigo por acá también a mi familia. Entonces ahí sí representa varias cosas. ¿Y el tuyo, Iván? Esta es una rúbrica de mi firma. Mi firma la hizo mi papá, entonces es como una forma de tenerlo siempre presente de mi lado derecho para tomar las mejores decisiones. Y acá tengo también un montón, pero visibles. Ahorita por lo pronto tengo aquí uno que dice No Fear, sin miedo. Soy una persona muy miedosa y reconozco que el tener este tatuaje y verme el tatuaje me hace acordarme de no tener miedo y dejarme ir y aventarme a hacer las cosas que realmente estoy queriendo hacer, porque cuando el miedo te agarra te paralizas y no sabes cómo moverte, y recordar que cuando los haces sin miedo puedes lograr todo lo que siempre has querido, pues por eso me lo tatué. Como personas, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Ay, no sé qué es un epitafio. Una lápida cuando alguien se muere. Ya. Una lápida que escriben ahí, aquí. ¿Qué les gustaría que dijera? No me... No sé. Aquí estuvo, vivió y murió feliz. Ok. Eso. Ay, no, yo no sé. Inalgón. Algo con lo que te gustaría ser recordado.
Creo que las flores me gustan mucho. Entonces, también, de hecho, tengo tatuadas unas orquídeas. Entonces, creo que no me gustaría que dijeran nada. Si pudieran esculpir unas flores en toda la lápida, creo que me daría más gusto saber que no voy a necesitar que alguien lleve flores, sino siempre voy a tener flores ahí. Perfecto, eso está muy padre. Y una pregunta para finalizar. Creo que es muy personal cada uno. Solo ustedes saben lo que han vivido. Contaron, como les digo, una parte. Pero si tuvieran aquí a Iván al lado de ti de 10 años, a David aquí de 10 años, y que dijera, lo estamos logrando, caray. Todas esas cosas difíciles que solo ustedes saben, ¿qué le dirían, caray? Deja de llorar, David. Lo vas a lograr. Definitivamente sí. Y lo estás haciendo muy bien. Sí, lo están haciendo muy bien. Ahí lo acabo de decir, es que Iván, con miedo no logras nada. Atrévete a hacer las cosas, ya estás ahí. Y tomar la decisión de hacerlo es lo único que te hace falta. Hazlo. Hazlo ya, no hay nada por qué esperar. Entre más tiempo tardas tomando las decisiones que tienes que hacer, más tiempo retienes disfrutar lo bueno que haces las cosas. Y ya. Yo creo que les dirían, lo estamos logrando y son sus héroes, caray. Estarían muy orgullosos. Así Ojalá es. que sí. Sí. Gracias por abrirse conmigo y nada, les quiero leer una frase que ustedes dijeron. Un vestido de alta costura no es solo un vestido, es una manera de ser recordados siempre. Les agradezco mucho por estar aquí en el podcast, su podcast de Contramoldes. De verdad, gracias por estar aquí. Me la pasé muy bien y aprendí muchas cosas que ni siquiera sabía que podía haber aprendido. Gracias por hacer el tiempo. Espero ustedes se la hayan pasado bien. Nos la pasamos increíble. La verdad es que lo dijimos en un principio, volver y repasar, y ahora que nos hiciste repasar desde mucho antes, la verdad es que sí, volver a vivir, a recordar ese tipo de cosas te hacen consciente del por qué la herida, del por qué el resultado, del por qué estamos aquí, del por qué estamos haciendo como estamos haciendo las cosas, y es agarrar fuerza para seguir. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes. Deseo que este podcast haya llegado a ustedes, que hayan aprendido algo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. Y recuerden, solo hay uno como tú en todo el universo. No estás loco, eres el primero. Nos vemos a la próxima. ¡Bravo!